Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 37. Aquellos que se esfuerzan. Una nueva mañana de lunes aconteció en la Academia Yuwei, encontrándose todos los integrantes de 1A en su aula con su profesor asignado al frente de la clase, mientras que de fondo sonaba la campana que daba por iniciada la primera lección del día. El profesor pelinegro veía con sus aburridos ojos a sus estudiantes. Bueno, las vacaciones están a la vuelta de la esquina, pero no tendría sentido que descansen todo el mes, decía Aizawa tan poco expresivo como siempre. ¿No será que? Decía Kaminari expectante, al igual que el resto de sus compañeros, que ya esperaban lo que estaba por decir su profesor. En las vacaciones tendremos un campamento de entrenamiento, informó el Aser con voz neutra, provocando que una oleada de júbilo aconteciera al siguiente instante. Sí, lo sabía. Festejó gran parte de la clase levantándose de sus asientos con los brazos en el aire, todos realmente entusiasmados por la noticia. Una prueba de valor, exclamó Mina con una gran sonrisa golpeando el aire con un puño. Baños, gritó Mineta apareciendo a su lado con una inquietante fiereza en sus ojos. Cohetes, Jero, dijo esta vez Tsuyu mirando al techo con un dedo en su barbilla. Exteriores, exclamó Minoru apareciendo a su lado con aún más emoción que antes. Curry, dijo Tenya calmado en su asiento. Aguas termales, rugió Mineta a su lado motivado con ambos puños apretados. Momo, recatada desde su asiento, se llevó una mano a la barbilla pensativamente. En la naturaleza tendremos que trabajar en condiciones diferentes, sería una buena forma de mejorar nuestro desempeño en un entorno distinto, analizó la Yaoyorozu objetivamente de acuerdo con la idea. No importa el ambiente, debemos elegir sabiamente. Interesante, comentó misteriosamente Tokoyami con los brazos cruzados y los ojos cerrados. Comer y dormir con todos. ¡Qué emocionante!, decía alegremente la invisible Toro agitando las mangas de su uniforme. Pero todos los ruidosos se callaron al instante en que los ojos de su profesor brillaron de color rojo en el breve instante en que activó su Kyok. Los que no pasen los exámenes finales antes de eso pasarán un infierno escolar, declaró severamente el hombre a los mocosos que ya se estaban entusiasmando demasiado. Y Miko desde su asiento bufó divertida con su cabeza apoyada en una mano. No puede ser peor que la tutoría de Izuku-kun, comentó en voz baja con una sonrisa mirando de reojo al mencionado. Te escuché, respondió Izuku ligeramente irritado sin apartar la vista de la ventana para diversión de la rubia. Esfuércense todos, les gritó Kirishima a todos sus compañeros, esperando poder compartir con todos en el campamento. Es una estupidez, será pan comido, dijo Bakugou serio y relajado con sus filosos ojos granates denotando su falta de preocupación. Chicas, ustedes pueden, les gritó Mineta a todas las chicas de la clase, deseando desde lo más profundo de su ser el que todas vayan a las aguas termales. El presidente de la clase no ignoró esas palabras y se volteó a ver al pelimorado por encima del hombro con una inocente sonrisa. No creas que allá te dejaré actuar a tus anchas, Mineta-kun, dijo Izuku con una tranquilidad espeluznante que intimidó al pequeño pervertido que sintió un escalofrío arrastrarse por debajo de su piel. Muy bien, comencemos con la clase, dijo Aizawa con la misma falta de entusiasmo propia de él antes de proceder a iniciar con su lección de hoy. Un tiempo después la campana volvió a sonar dando por finalizada la primera clase del día. El profesor desaliñado soltó un suspiro al verse terminada la hora mientras sostiene unos papeles en sus manos. Bien, eso es todo por mi parte, decía el hombre levantando la vista para ver a sus estudiantes. Como ya deben saber, falta una semana para los exámenes finales de semestre. ¿Todos están estudiando, no?, preguntó notando como algunos se estremecían un poco bajo su mirada. Esa simple reacción ya los delataba. Seguro que ya lo saben, pero habrá un examen escrito y también uno práctico, recuerden entrenar cuerpo y mente, les advirtió con severidad antes de dirigirse a la puerta y detenerse justo antes de salir. Eso es todo, dijo mirándolos por el rabillo del ojo antes de retirarse y cerrar la puerta. Una vez que el hombre se fue hubo un breve silencio en el cual 2 de los 21 de los estudiantes emergieron con una declaración compartida. No estudie nada.
Exclamaron tanto Mina como Kirishima, la primera despreocupada sonriendo con las manos detrás de la cabeza, mientras que el segundo estaba histérico y en pánico. La peligrosa ocupa el puesto 20 en los exámenes semestrales, mientras que el rubio ocupa el puesto 21, o sea, ambos son los peores resultados de la clase. Con el festival deportivo y las pasantías no pude estudiar. Se quejaba caminar y ruidosamente llevándose las manos a la cabeza desesperado. A diferencia de él, Mina camuflaba su preocupación con una risa que nada ayudaba a su situación. Es cierto que hubo muchos eventos, decía Tokoyami, quien ocupa el puesto 16, mientras que con una gota en la cabeza observa a esos dos que parecen un caso perdido. En los semestrales acabamos de entrar y no vimos mucho, así que no tuvimos problemas, decía Sato del puesto 13 desde su asiento. Pero con tantos eventos y eso, el final será diferente. Koda, quien estaba frente a él, asentía de acuerdo con sus palabras. Aparte, el callado chico está en el puesto 12. Será duro si hay uno práctico también, decía Mineta despreocupado con las piernas cruzadas y una expresión presumida, pues por increíble que parezca él ocupa el puesto 9. El noveno en el semestral. Exclamaron Mina y Kaminari sorprendidos a la vez que indignados al ver cómo el pervertido de la clase estaba varios puestos por encima de ellos. Pensé que eras uno de nosotros. Le dijo Mina frustrada al enano, que ni se inmutó ante la envidia que ambos emanan. Los tipos como tú solo son buenos si son idiotas. ¿Quién pidió algo así? Gritaba Denki exasperado e irritado ante el aire de suficiencia que desprende Mineta. El mundo, supongo, respondió el pelimorado con una sonrisa de mierda. Aunque bien tenía merecido su lugar tras tanto estudiar, podía permitirse ser tan arrogante como quisiera. Mina-chan, Kaminari-kun, esforcémonos. Exclamó Himiko alegremente, llamando la atención de ambos, quienes se giraron a ver a la alegre rubia sonriéndoles. Iremos juntos al campamento, ¿cierto? Decía radiante Toga con las manos detrás de su espalda. Un duro golpe para ambos estudiantes, quienes se sintieron atacados por la chica que ocupa el puesto 6. Sí, yo también espero que todos participen. Dijo Lida alzando la mano para darles ánimos. Lástima que su puesto 4 fuese otro golpe para los últimos de la clase. Es difícil reprobar si ponen atención en clase, les dijo Todoroki monótonamente a sus compañeros, quizás en un vago intento de animarlos, pero que fue contraproducente al provenir del puesto 5. Cuidado con sus palabras. Decía Kaminari dolido dándoles la espalda a ellos tres, mientras se sostiene el pecho sintiendo las estocadas que los mejores del salón le estaban dando con sus bien intencionados ánimos. Mina por su lado parecía encontrarse mejor mientras miraba curiosa a su amiga rubia. ¿Cómo es que estás casi en el top 5, Toga-chan? ¿Cuál es tu secreto? Le preguntó la peligrosa a su amiga, quien ciertamente tenía buenas notas antes, pero que estuviera tan cerca del top 5 la tomó por sorpresa. Himiko rió por lo bajo con cierta maliciosa oculta debajo de su mano. Si te lo dijera ya no sería secreto, ¿no lo crees? Le dijo misteriosamente a su rosada amiga, quien hizo un puchero. Lo lamenta por Mina-chan, pero realmente quería mantener en secreto lo más posible que Izuku-kun fue quien le ha estado enseñando toda la anterior semana. No quería arriesgarse a que la noticia se propagara y fuese su casa el sitio de reunión de varios que querían pedir la ayuda del presidente de la clase. Aunque me frustra un poco haberme quedado de sexta, recordó Himiko frunciendo un poco el ceño, desinflándose y dejando caer sus hombros con menos ánimo que antes. ¿Por qué? ¿Es una buena posición?, preguntó Asido inclinando la cabeza ligeramente a un lado intrigada. Tengo mis motivos, respondió Toga por lo bajo con sus mejillas tiñéndose un poco de rojo mientras mira por el rabillo del ojo a Izuku, quien permanecía sentado en su puesto mirando por la ventana. Mina solo siguió la mirada de su amiga y fue entonces cuando el entendimiento llegó a ella. Ah, ya entendí, decía con una sonrisa pícara comenzando a darle leves codazos a Himiko, quien solo se avergonzó más y se cruzó de brazos molesta para diversión de la peligrosa. Tal vez pueda ayudarlos con las clases, decía Momo con una pequeña sonrisa gentil desde su asiento mientras sostiene una mano sobre su pecho. Yao Momo. Exclamaron Kaminari y Mina conmovidos como si encontraran la salvación en una santa, la cual no es otra que quien ocupa el puesto 2 de toda la clase. En eso Hirou se acercó a la mesa de su amiga. No sé ellos, pero ¿puedo unirme? Tengo problemas con algunas ecuaciones, le decía Kyouka con sosteniendo un libro en sus manos, la roquera ocupando el puesto 8. Zero también se acercó y juntó sus manos en el aire. Lo siento, yo también, ¿me ayudas con lengua clásica? Pidió sonriendo algo apenado suplicando con sus manos, él es quien tiene el lugar 17.
Yo también, hay mucho que no entiendo, se sumó Ojiro con una tímida sonrisa mientras se rasca la parte posterior de la cabeza con una mano, el karateka titular del lugar 10. Por favor, le pidieron los tres a la heredera Yaoyorozu, quien realmente se sintió feliz de ser necesitada por sus amigos. La pelinegra les sonrió suavemente. En ese caso estaré encantada de ayudarles, les respondió feliz con un tenue rubor adornando sus pálidas mejillas, realmente la vista de una santa. ¿Sí? Festejaron ellos contentos y agradecidos de recibir la ayuda de la segunda mejor estudiante del salón. Entonces lo más apropiado es que tengamos una sesión de estudio en mi residencia, decía Momo con calma viendo a sus tres amigos, quienes estuvieron de acuerdo con un asentimiento. ¿En serio? Quiero ver tu casa, exclamó Mina apareciendo con una sonrisa, sumándose de inmediato al grupo de estudio, más por el interés de visitar la casa de Momo-chan que por la necesidad de mejorar sus notas, que también. En ese caso debo avisar a mi madre para que prepare el gran salón, dijo Momo con un destello de emoción en sus preciosos ojos negros. ¿Gran salón? Se preguntaron Zero, Ojiro, Kaminari, Mina, Kyouka y Hiro parpadeando un par de veces. ¿Qué clase de té prefieren? Les preguntó Momo con una sonrisa suave y recatada, queriendo recibirlos con el que prefieran para hacer su estadía más cómoda. ¿Té? Se preguntaron ellos ahora incrédulos sin lograr procesar del todo lo que la Yaoyorozu decía. Sin embargo ella parecía ajena a su perplejidad y siguió hablando. En mi familia bebemos a Rodoverwood, así que si prefieren algo díganme, realmente estoy comprometida a apoyarles con sus estudios, los ayudaré. Dijo motivada la pelinegra con una sonrisa y apretando un puño al frente suyo con una inocencia encantadora. Los rostros de ellos adquirieron paz mientras sonreían mansamente. Es como si nos abofeteara con la diferencia de nivel, pero es tan cálida que no importa, pensaron los cinco en sincronía a gusto con el inocente y amable entusiasmo de la santa que estaba tan dispuesta a ayudarlos. Uraraka llegó al lado de su amiga y le colocó una mano en el hombro. Tranquilízate, Momo-chan, le dio con una sonrisa y una gota en la sien a su amiga que se entusiasmó mucho, ella mejor que nadie pudo entender las suaves bofetadas de diferencia social que los demás estaban sintiendo, por cierto la castaña ocupa el puesto 11. Momo se percató de su parloteo y se avergonzó un poco. Cierto, quizás me dejé llevar un poco, decía sonriendo un poco apenada juntando sus manos al frente. ¿Qué diferencia de virtud?, decía Kirishima pasando su mirada de Yaoyorozu hacia Bakugou junto a él sentado en su puesto, el varonil pelirrojo está en el lugar 15. El chico de cenizó cabello rubio lo fulminó con su seria mirada. Si tanto quieres que te enseñe solo dilo, cabello de mierda, aunque lo dijo calmado fue obvio para Ejirou que la competitividad palpitaba de él al verse relegado al tercer puesto 3 de toda la clase. ¿Quieres o no?, preguntó Katsuki con un tono más grave en su voz. Sí, gracias. Aceptó Kirishima alegremente con su filosa sonrisa blanca. Todos se asustan, aunque no les hará bien esforzarse tan tarde, comentaba Aoyama elegantemente desde su puesto con ambas manos sosteniendo su mentón. ¿No deberías esforzarte un poco?, le preguntó Shoji del puesto 14 que estaba pasando detrás de él. El rubio francés se volteó a verlo fijamente. ¿De qué hablas?, preguntó el chico del lugar 19. ¿De qué?, preguntó con más intensidad sin ningún cambio en su expresión. ¿Por qué no me sorprende el puesto número 1? Preguntó Hirou retóricamente con cierta burla en su voz, haciendo que casi toda la clase centraran su atención en cierto peliverde que como de costumbre se mantenía al margen pacíficamente mirando el exterior a través de la ventana. Izuku Midoriya, puesto número 1, la nota más alta de la clase 1A. El peliverde suspiró sintiendo la mirada de todos sobre él y en silencio le mandó una severa mirada a Hirou quien solo rió entre dientes, quizás esta era su venganza por revelarle a Hitoshi el apodo Kyo-chan que él le puso a ella. Zero se acercó al puesto del presidente de la clase. Hombre eres imbatible, ¿cómo demonios lo haces?, preguntó el pelinegro con una amistosa sonrisa, presentando la misma duda que gran parte de los presentes compartían. Estudiando, fue la vaga y sencilla respuesta de un Izuku quien los observó con esos serenos orbes verdes. Hubo un incómodo silencio antes de que Kaminari se acercara. ¿Algún otro consejo?, preguntó Denki con una gota de sudor en la sien esperando que esta vez el peliverde no dijese algo obvio. Enseñar es una buena manera de practicar, dijo Izuku desinteresadamente volviendo su atención hacia el exterior a través de la ventana.
Aparte, si no entienden algo, verifiquen con otros que quizás puedan explicarles de otra forma. No todos aprendemos de la misma manera, fueron sus palabras antes de apoyar su mentón sobre una de sus manos. Tenya con una pequeña sonrisa se arregló los lentes. Maravilloso consejo, Midoriya, elogió el chico de lentes a su amigo, recibiendo un asentimiento de Uraraka a su lado. Puedo respaldar que lo que dice Deku-kun es cierto, funciona. Les dijo Ochako felizmente a todos sus amigos, pues fue gracias a la sesión de estudios en casa de Deku-kun que ella pudo entender varias cosas que antes no comprendía, no solo por la genial, y algo intensa, tutoría de Deku-kun sino también por la ayuda de Momo-chan, Toga-chan, Todoroki-kun y Lida-kun. Kyouka sonrió y se acercó unos pasos. ¿No quieres unirte a nosotros en casa de Yao Momo? Nos vendría bastante bien tu ayuda, propuso ella, no porque fuese aún mejor contar con la ayuda de los dos más inteligentes de la clase, sino porque eso ayudaría a su amiga a acercarse más al peliverde. Esa es una buena idea, dijo Momo pareciendo aún más feliz al mirando a Izuku con una sonrisa y las manos sostenidas sobre su pecho. Realmente le agrada la idea de que venga a su casa, pues podría aprovechar la oportunidad para presentarle a su madre en caso de que ella todavía no se haya ido. A Izuku se le hizo difícil mirar la alegría en los ojos de Momo, así que suavizó su expresión antes de hablar. Creo que paso, tengo suficientes cosas entre manos, dijo recordando la tutoría de Himiko y su tiempo de enseñanza con Karna, aparte que tenía que hacer los deberes del hogar. La emoción de la Yaoyorozu decayó lentamente mientras agachaba la mirada decepcionada, algo que Izuku sencillamente no podía aguantar y con un suspiro se restregó la cara con una mano. Se quitó la mano de la cara y con su espalda apoyada en la silla le dedicó una gentil sonrisa a su amiga. Aunque si tengo un rato libre en los siguientes días intentaré ir, ¿eso estaría bien? Le dijo a la pelinegra mirándola fijamente a los ojos con esos hipnotizantes orbes verdes. Las mejillas de la chica se coloraron y una preciosa sonrisa fue abriéndose paso en sus delicados rasgos. Sería maravilloso, respondió Momo con un renovado calor latiendo consecuente dentro de su pecho. Este momento íntimo no pasó desapercibido por varios de los presentes, incluso fue satisfactorio para Hirou quien se sentía feliz por su amiga, pero en específico Ochako y Himiko miraron con celos el intercambio. La rubia tomó acción y saltó interponiéndose entre Izuku y Momo. Ya viste que casi entro en el top 5, Izuku-kun. Le decía Toga sonriendo emocionada a su mejor amigo, cortando el contacto visual entre Momo y el peliverde que ahora fijó su atención en ella. Sí, ya lo sé Himiko, bien hecho, le decía Izuku con una pequeña sonrisa a la rubia tan animada, casi parecía como si tratara con un niño pequeño que trataba de mostrarle el dibujo que hizo en clases, honestamente adorable. ¿Eso es todo lo que dirás? La chica hizo un puchero y frunció el ceño mientras agarraba los bordes de su falda con sus puños apretados. No te relajes cuando aún queda el examen teórico y práctico, tonta, regañó severamente el chico con los ojos cerrados, acercando su mano a la cabeza de Himiko que cerró los ojos pensando que le daría un golpecito en la frente, pero a cambio se encontró sintiendo su cabeza acariciada y al abrir los ojos sorprendida vio la genuina sonrisa en el rostro de Izuku. Pero me siento orgulloso, sabía que podías hacerlo si te lo proponías, felicitó Izuku amablemente, provocando que las mejillas de Toga se enrojecieran y que ésta agachara la cabeza en una mezcla de vergüenza y felicidad. Ochako sintió su pecho estrujarse, ver cómo Deku-kun sentado en su puesto acariciaba la cabeza de Toga-chan no es algo con lo que exactamente se sintiese cómoda viendo. Así que sin más reunió el valor para intervenir. Yo también mejoré mucho gracias a tu ayuda, Deku-kun. Exclamó nerviosa la castaña con un sonrojo en sus mejillas, metiéndose en medio y empujando un poco a Toga, la cual tras un breve momento aturdida comenzó a combatir con Uraraka por la atención de Izuku que hacía lo posible por tranquilizarlas. Mineta maldijo por lo bajo con sus ojos llorando sangre mientras que los demás volvían a sus propios asuntos. Kyouka observó cómo a su lado Momo no apartaba la vista de Midoriya quien aún se encuentra rodeado por Uraraka y Toga. Tenía un semblante ligeramente conflictivo y solemne, realmente no puede saber en qué está pensando con exactitud, aunque solo puede suponer que está sintiendo celos al ver la escena. Sutilmente se aproximó a su lado y le habló en voz baja. Que no te preocupen, ya me encargaré de ayudarte con Midoriya si viene a las sesiones de estudio, le aseguró Kyouka con una sonrisa a su amiga Yao Momo, dispuesta a ayudarla cuanto pueda para que sea ella quien se quede con el presidente de la clase. Momo pareció percatarse de su presencia y se volteó a verla, sonriendo ligeramente unos segundos después tras asimilar sus palabras.
Lo agradecería mucho, Kyouka-chan, respondió la hermosa Yaoyorozu con un tenue sonrojo en sus mejillas y con una feliz sonrisa, agradeciendo contar con su apoyo y su amistad. Comedor Lunch Rush. Más tarde llegó la hora del almuerzo y actualmente el grupo más cercano de Izuku estaban sentados en una de las tantas mesas de la cafetería, todos tras juntar las manos y agradecer la comida ya comenzaban a degustar sus almuerzos. El examen práctico, decía Lida pensativo tomando con una cuchara parte de arroz y curry de su plato. Da miedo no saber en qué consistirá, no creo que vaya a ser nada raro, pero, dijo un poco inquieto antes de llevarse la cuchara a la boca. Y Miko, que recién tragaba los fideos de su ramen, asintió en comprensión. Entiendo, al menos sabemos que en el escrito vendrá lo que hemos estudiado, así que podemos arreglárnoslo con eso de nuevo, decía la rubia un tanto despreocupada, volviéndose a llevar más fideos a la boca con sus palillos. Ochako tenía una expresión plana con la mirada puesta en su amiga sentada a su lado. Dices eso pero estás de sexta en el semestral, Toga-chan, dijo la castaña sin emoción viendo a su amiga que fingía humildad, a lo cual la rubia le guiñó el ojo divertida. Momo, quien como de costumbre comía recatadamente y con una elegancia digna de su estatus, se tomó unos momentos para hablar. Comparto la duda, ¿qué haremos en el práctico? Expresó ella la misma pregunta que los demás, pues a Aizawa-sensei no les había dado ningún detalle acerca de dicha prueba. Incluirá todo lo que vimos en el primer semestre, eso es lo único que nos dirá Aizawa-sensei si le preguntamos, decía Tsuyu tras tragar la comida en su boca, pensando que al menos de su profesor asignado no obtendrían mucha información. Ochako levantó un poco la cabeza tocando su barbilla con sus palillos. Todo lo que vimos, es decir, entrenamiento de combate, de rescate y el básico, ¿cierto? Preguntó buscando confirmación en sus amigos. Tenya asintió antes de concentrarse con una mirada más enfocada. Aparte de estudiar debemos estar en óptimo estado físico, siendo ese el caso Ent. Estaba tan metido en sus pensamientos que no se percataba de un golpe aproximándose a su cabeza desde atrás. Repentinamente la amenaza fue detenida en seco por una mano de Izuku, quien se encontraba mirando con el ceño fruncido al atacante. ¿Pasó algo, Monoma-kun? Preguntó con un deje de enojo oculto tras su serena y calmada voz. Todos en la mesa fijaron su atención en el rubio de la clase B, quien alejó su codo del fuerte agarre del peliverde. No sé de qué hablas, solo sucede que su cabeza estaba atravesada y casi la golpeó sin querer, decía Monoma con una sonrisa mientras sostiene una bandeja con su comida. Lo lamento. No tenía idea de que estaba siendo un estorbo. Se disculpó Lida realmente apenado e inclinando la cabeza hacia el chico. No se supone que te disculpes tú, Lida-kun, le dijo Himiko a su amigo de lentes con una gota de sudor en la sien. Monoma ignoró las innecesarias disculpas del molesto chico de la clase A. Escuché que ustedes tres encontraron al asesino de héroes, dijo esta vez con un poco de malicia oculta tras su tono, causando que Todoroki y Tenya lo miraran con más seriedad que antes. Igual que en el festival deportivo la clase A siempre llama la atención, ¿eh? Pero eso no es porque la gente espere mucho de ustedes, es solo porque atraen problemas, ¿no? Cada irritante palabra salida de su boca estaba cargada con veneno que solo tocaba los nervios de aquellos sentados en la mesa. Levantó ligeramente el mentón para verlos con burlones y despectivos ojos que se regodeaban al poder restregar sus quejas hacia la molesta clase A. ¡Ah, qué miedo! Un día los demás podríamos terminar metidos en sus problemas y seremos víctimas de ellos, como una maldición del dios de la pestilencia. ¡Ah, qué miedo! Decía exageradamente el rubio de la clase B con una burla cada vez más notable a medida que hablaba. Izuku con un simple bufido apartó la mirada y se llevó un trozo del pollo de su katsudon a la boca despreocupadamente. Si eso es lo que te preocupa entonces puedes calmarte, me aseguraré de que protegerte si eso llega a suceder, Monoma-kun, decía con simpleza mientras masticaba, causando que una ceja de Neito se crispara. TCH, Midoriya, masculló Monoma irritado perdiendo el buen humor de hace unos momentos ante las palabras tan condescendientes del presidente de la clase. A un momento más tarde los orbes verdes se fijaron en él por el rabillo del ojo con una intensidad tan pesada que Monoma se encontró retrocediendo un paso. Aunque debo aclarar, no me tomes por pacifista cuando lastimas a mis amigos, ¿fui claro? Sus palabras estaban lejos de ser una simple advertencia, eran una promesa de dolor. El mensaje le llegó fuerte y claro al rubio, quien descartó cualquier futura gracia como la que casi comete, de no ser porque Midoriya detuvo su codo. Sin embargo, por su orgullo no dejaría las cosas así y se forzó a mostrar la misma sonrisa de mierda de hace unos segundos. Oh, bastante, ¿cómo me atreví a subestimar al chico de los muchos quirks?
¡Qué blasfemia! Exclamó llevándose la palma de una mano a la frente sin apartar la mirada del peliverde. Se me olvidó que eres el principal motivo por el cual la clase A se lleva toda la atención. ¿Cómo se siente? ¿Ser tan famoso y reconocido que incluso tu clase tiene que lidiar con los problemas que atraes? ¡Qué tragedia la tuya! Sus molestas palabras fueron abruptamente interrumpidas por un golpe de karate en el cuello que lo cayó y este cayó al suelo de rodillas. Era Itsuka Kendo, la recién llegada, quien sostenía la bandeja de comida de Monoma con una mano, mientras que la otra aún la tenía levantada tras callar a su compañero de clases. La pelinaranja miraba severamente al rubio a quien sostuvo del cuello de la camisa mientras deja la bandeja sobre la mesa. Izuku suspiró antes de mirar a su compañera representante de la clase B, «Qué bien que llegaste justo a tiempo, Kendo, un solo segundo más tarde y». Guardó silencio dejando su comentario inconcluso mientras hacía lo posible por no romper los palillos en sus manos. Kendo ni siquiera necesitó escuchar lo demás para entender y con un asentimiento cansado lo aceptó. Lo sé, le habrías roto la nariz y varios dientes a este idiota, dijo Itsuka realmente estresada por los problemas que causa Monoma. Me disculpo, clase A, el corazón de este chico está algo podrido de envidia, les sonrió a los demás presentes en la mesa intentando calmar la hostilidad que el rubio provocó. Toga crujió sus nudillos con el ceño fruncido. La siguiente vez que hable así no voy a dudar en dejar que mis puños le enseñen modales, amenazó realmente dispuesta a dejarle bien en claro que no se debe meter con su clase y menos aún con Izuku-kun. Estoy de acuerdo con Toga-chan, coincidió Momo con el ceño fruncido mirando molesta al rubio de la clase B que también había tocado sus nervios cuando comenzó a atacar a su enamoramiento. Itsuka realmente comprendió la molestia de ellas, pero aún así sacudió un poco la cabeza. No sé si eso ayudaría o empeoraría su actitud, ciertamente él es muy problemático, se lamentó la pelinaranja mirando hacia abajo a Monoma a quien tiene agarrado del cuello de su camisa. Como sea, antes hablaban de no saber qué habrá en el examen práctico, ¿cierto? Agregó con una sonrisa esperando cambiar de tema. ¿Sabes algo al respecto? Le preguntó Momo a su amiga quien fue su compañera de pasantías. Parece que será combate contra robots como en el de ingreso, respondió Itsuka apoyando su peso en una pierna y colocando una mano sobre su cintura. ¿Cómo lo sabes, Kendo-san? Le preguntó Uraraka a la representante de la clase B con curiosidad. Un senpai me lo dijo, aunque es como trampa, admitió la pelinaranja sonriendo algo apenada, rascándose la parte posterior de la cabeza. Izuku, quien continuó comiendo durante todo el intercambio, habló, opino diferente, quizás el solo hecho de reunir información para prepararnos sea parte del examen mismo, si bien es poco probable sigue siendo una posibilidad plausible, dijo mirando su plato antes de continuar comiendo lo poco que quedaba de katsudon. La heredera Yaoyorozu consideró esa idea y luego se cruzó de brazos por debajo de sus pechos. Cierto, los profesionales constantemente deben recolectar y manejar información para tratar con distintos grupos criminales o para anticipar los movimientos de un villano antes de entrar a su escondite, analizaba Momo encontrándole sentido al rasgo de evaluación de ser ese el caso. «Qué idiota, Kendo», la voz de Monoma llamó tanto la atención de la mencionada como la de los demás, quienes vieron al chico recuperar la conciencia. Teníamos la ventaja de la información. Era nuestra oportunidad para vencer a la desagradable clase A. Se quejó el rubio sonriendo histérico antes de que nuevamente quedara tras un golpe de karate en su cuello. Kendo ya se encontraba arrastrando al irritante chico lejos de la mesa mientras que en su otra mano cargaba su bandeja de comida. No son desagradables, comienza a comportarte como de tu edad, regañó la pelinaranja al chico que no se encontraba en condiciones de escucharla. La escena era vista por los integrantes de la mesa con una gota de sudor en sus sienes a excepción de Izuku quien solo resopló divertido al terminar de comer. Como se esperaba de la hermana mayor de la clase B, dijo el peliverde con una sonrisa ladina viendo a su compañera representante alejarse. Después de eso los demás reanudaron su almuerzo y continuaron hablando. Clase 1, de vuelta al aula se pudo escuchar un grito de euforía del interior y los causantes no fueron otro que cierto rubio eléctrico y una ácida peligrosa. ¿Sí? Exclamaron Mina y Caminar y ruidosamente alegres en medio del salón, el motivo no era otro que el haberse enterado a través de Toga en qué consistiría el examen práctico. Será fácil si son robots. Decía el rubio eléctrico sonriendo aliviado con sus manos levantadas con simpleza. Estará sencillísimo. Afirmó la chica rosa con una amplia sonrisa contenta con las manos detrás de su cabeza.
Shoji, quien se encontraba cerca de ellos, habló por medio de uno de sus tentáculos. Tienen problemas controlando sus particularidades contra la gente, hizo su observación y razón no le faltaba, particularidades como la electricidad y el ácido eran peligrosos de usarse en oponentes humanos. Sí, pero si son robots no tendremos que preocuparnos, dijo Kaminari sonriendo de buen humor, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Podré derretirlos sin problemas. Exclamó Mina alegre levantando los brazos en el aire, pues contra máquinas podría usar su particularidad sin restricciones. Solo necesitan que Yaoyorozu les ayude a estudiar y aprobaremos, les dijo Zero con una sonrisa sumándose a la conversación esperando que todos aprobaran para ir a divertirse en el campamento. Podremos ir al campamento de entrenamiento. Decía el par con peores notas de la clase con emoción como si ya su presencia en el viaje estuviera confirmada. Bakugou, quien no estaba muy lejos, habló. Solo hay que derrotarlos, no importa si son robots o personas, no digas que debes preocuparte, idiota, le dijo el cenizo rubio con sus filosos ojos granate fijos en Kaminari. ¿A quién llamas idiota? Se quejó Denki un poco ofendido, señalando con un dedo a Katsuki, quien solo entrecerró los ojos con más fiereza. Pues a ti idiota, si necesitan controlar sus quirks entonces háganlo ahora, solo causarán problemas si lo retrasan para más tarde, dijo Gilgamesh seriamente y con un deje de severidad en su tono que no pasó inadvertido. Si van a ser héroes no hay espacio para la pereza o el conformismo, dominen su propio poder. Bomber Boy puede decir cosas razonables de vez en cuando, opinó Toga sonriendo divertida pasando junto al rubio cenizo con las manos detrás de su espalda. Cállate, chica bollos. Le gritó Bakugou enfurecido a la rubia de ojos amarillos. Protégeme, Mina-chan. Ella fingió temor corriendo hacia la peligrosa para ocultarse detrás de ella, en ningún momento su sonrisa burlona desapareció. Oideku, llamó Katsuki al peliverde quien dejó de ver por la ventana para girarse a ver a su rival. No necesito otro resultado como el del festival deportivo, esta vez tendremos notas individuales y podré demostrarte que soy mejor que tú, declaraba desafiante con una mirada firme antes de extender su mano y apuntar el pulgar hacia abajo. Te voy a bajar de ese podio, idiota, aseguró quien apunta a la cima con convicción mirando a quien es su mayor desafío antes de darse la vuelta y dirigirse a la salida con las manos en los bolsillos. Antes de salir del aula se detuvo en el marco y sin voltear se hizo oír su voz. Te venceré sin lugar a dudas, Deku, susurró aquellas palabras que no fueron dirigidas hacia el peliverde, es una promesa hacia él mismo antes de irse cerrando la puerta tras su partida. La clase quedó en silencio unos cuantos segundos tras la partida del chico explosivo. Hacía un rato que no se ponía así de intenso con Midoriya, comentó Kirishima con una sonrisa nerviosa mientras se rasca la parte trasera de la cabeza, aunque eso sin duda fue varonil por parte de su bro. ¿Impaciencia o es odio? Preguntó enigmáticamente Tokoyami con los brazos cruzados. Me gusta pensar que es solo su forma de desafiar a su rival, comentó Ochako sonriendo alegre recibiendo un asentimiento de mono a su lado quien opinó igual. Zero un tanto inseguro se acercó al puesto del peliverde a quien iba dirigido el reto. ¿No crees que deberías preocuparte un poco, Midoriya? Le preguntó el pelinegro un poco curioso al sereno representante de la clase que permanecía relajado y despreocupado en su asiento pese a ser desafiado. Izuku alzó ligeramente una ceja. ¿Preocuparme yo? ¿Por qué debería? Preguntó genuinamente intrigado con tono uniforme antes de inclinarse hacia atrás en su silla con los brazos cruzados. Gak-chan puede intentar superarme cuantas veces quiera, el resultado siempre será el mismo, que me preocupe sería tan absurdo como un león temiéndole a una pulga, argumentó arrogantemente el peliverde quien trató el asunto con la más mínima relevancia posible, como si no fuese diferente de una suciedad en la suela de su zapato. Tal manera de desprestigiar la intensidad de las palabras de Katsuki les sacó a casi todos los presentes gotas en las cabezas. Así es nuestro presidente, si así ve a Bakugou ¿en qué lugar quedamos nosotros? Comentó Kaminari sonriendo rígidamente a causa del inmenso ego de Midoriya, lo olvidaba en ocasiones dado que generalmente es reservado y tranquilo, pero en algunas ocasiones deja ver su naturaleza orgullosa como recién sucedió. Lo llamaría arrogancia de no ser porque tiene la fuerza para respaldar su declaración, comentó Shoji a través de uno de sus tentáculos y tanto Tsuyu, Toru y Ojiro que estaban a su lado estuvieron de acuerdo. El festival deportivo y lo sucedido en Island, todos sucesos que evidencian el poder que contiene Izuku Midoriya y ellos como sus compañeros de clase son los más cercanos a entender su abrumador potencial.
Sin duda el número uno de su clase, realmente no había alguien más apartamento para representarlos y liderarlos. Izuku se levantó con calma de su asiento, tomó su bolso y comenzó a caminar hacia la salida al ya haberse acabado las clases por el día de hoy. Ochako, Momo y Miko ya con sus bolsos a la mano caminaban junto a él con pequeñas sonrisas en sus rostros que ocultaban el conflicto interno de ellas. Por un lado era lo normal que ellas junto a Izuku se encontraran de camino a la salida con Nejire y todos juntos se fuesen a la estación de trenes. Por el otro estaban ligeramente cautivadas por la confianza que el Peliverde mostró hace unos segundos ante el desafío de Bakugou, arrogante o no francamente aún fue atractivo. Y finalmente estaban ligeramente irritadas por la compañía de las otras dado que cada una quería tiempo a solas con él y que todas lo siguieran es obviamente un impedimento para eso. A un par de metros de la puerta el alto chico se detuvo y se giró a ver a todos sus compañeros de clase. Una advertencia a todos, elevó un poco su voz para hacerse escuchar. Aparte de reunir información también es esencial verificar la autenticidad de esta, no se confíen porque el examen práctico puede ser distinto este año, no descarten ninguna posibilidad, dijo con claridad paseando su mirada en todo el salón. Les recomiendo que siempre ideen un plan en base a la peor circunstancia posible, con eso dicho ya queda en ustedes prepararse para lo que viene, concluyó con una pequeña sonrisa antes de encaminarse hacia la puerta y salir del aula acompañado de las chicas, las cuales brevemente se despidieron de sus amigos y también se retiraron del salón. Una vez que el chico y las tres chicas se fueron los demás presentes se quedaron en silencio durante unos pocos segundos antes de que alguien hablara. Kaminari suspiró mientras se rasca la cabeza. Es demasiado serio, no creo que los profesores vayan a cambiar el examen este año, ¿cierto? Preguntó el rubio eléctrico viendo a los que estaban junto a él con una sonrisa tensa, pues una chispa de inquietud nació a causa de las palabras de Midoriya. Shoto miró con sus ojos heterocromáticos al chico. Como dijo es una posibilidad, es mejor estar preparados, dijo calmado para creciente angustia de Kaminari y de quienes ya daban por sentado su estadía en el campamento. Tenbia por su lado se ajustó los lentes sobre su nariz con una pequeña sonrisa, su mirada aún fija en la puerta por la cual se fue su amigo Peliverde. Sin lugar a dudas es un gran representante, incluso se tomó la molestia de advertirnos para que nos preparemos para cualquier desenlace, elogió planeando considerar distintos posibles escenarios del examen práctico una vez llegue a casa. Sea como sea el examen práctico, primero debemos concentrarnos en superar el teórico, dijo Ojiro con una simple sonrisa y una mirada decidida llamando la atención de quienes planearon con Momo ir a su casa más tarde, los cuales asintieron con la misma convicción. Esforcémonos en casa de Yao Momo, exclamó Mina entusiasmada con una gran sonrisa golpeando el aire con un puño. Mansión Yaoyorozu. Una vez que los integrantes del grupo de estudio fueron a sus casas y se cambiaron con ropas civiles, tomaron el tren y caminaron durante algunos minutos siguiendo la dirección que Momo les había enviado a sus teléfonos. Ellos esperaban llegar a una casa lujosa típica de la clase alta de la zona por las cuales caminaban, pero contrario a eso se encontraron subiendo por una calle empinada dejando atrás los edificios de la zona urbana hasta que al cabo de un rato se encontraron frente a un portón el cual sin duda coincide con la dirección que su amiga les dio. En un muro había una placa antigua de piedra con los kanjis del apellido Yaoyorozu grabados. Solo con eso ya los 5 adolescentes procesaron que se encontraban frente al terreno de la familia de su amiga, donde del portón se abría un ancho camino pavimentado perdiéndose dentro de la boscosa vegetación, suficiente indicio para suponer que la propiedad es muchísimo más grande de lo que pudieron pensar en un principio. Las vallas que delimitan la calle en la que están y la residencia de los Yaoyorozu se extendían hacia los laterales hasta donde alcanza la vista, se dieron cuenta de que los últimos 20 minutos que estuvieron caminando no estaban junto a un parque privado, sino que estaban junto a los terrenos de la adinerada familia de su vicepresidenta de la clase. Suspiraron todos mirando incrédulos el portón que resguarda el ingreso al hogar de los Yaoyorozu. Kaminari tenía una gota bajando por su cara. Sabía que era rica, pero no creí que tanto, decía con una sonrisa rígida sintiéndose intimidado por el tamaño de la residencia, joder solo de estar frente al portón siente que la brecha social lo empuja hacia afuera. Hirou quien vaciló un poco se acercó al muro y tímidamente acercó su dedo para tocar el timbre. Tras eso esperaron un segundo, luego otro y después otro hasta que escucharon un timbre más grave provenir del portón. Los esperaba, escucharon la dulce voz de Momo de la bocina del timbre mientras que las puertas se abrían automáticamente frente a las perplejas miradas de ellos.
Por favor pasen, les dijo la chica con amabilidad invitándolos a entrar. Los jóvenes un poco intimidados y dudosos atravesaron las rejas adentrándose en propiedad privada, siguiendo el camino pavimentado que tras unos 10 minutos de caminata los llevó afuera de los árboles para encontrarse con una preciosa y deslumbrante vista. Un bello e inmenso jardín repleto de preciosas flores y arbustos con formas artísticas, cada detalle cuidado, cada centímetro atendido minuciosamente para ejemplificar la excelente presentación del jardín frontal de la gran mansión de la prestigiosa familia Yaoyorozu. Sus quijadas cayeron ante la incredulidad causada por tal nivel de magnificencia que rodea cada lugar de la propiedad frente a ellos. Sus pies de alguna forma se las arreglaron para comenzar a moverse, pero sus expresiones de sorpresa permanecían con evidente terquedad, experimentando una mezcla de asombro como intimidación a causa del gran edificio que cernía su sombra sobre ellos a medida que más se aproximaban a la entrada rodeando la fuente de agua en medio del jardín. Una vez que estuvieron frente a las escaleras, se recuperaron un poco y notaron cómo en la cima frente a las puertas de la mansión se encontraba Momo esperándolos acompañada de alguien, así que ellos subieron y una vez que llegaron arriba pudieron ver más de cerca a la pelinegra, quien viste de un short sencillo y una camiseta roja, que vistiera de forma tan simple alivió la tensión sobre sus hombros ya que al menos no se sentían tan fuera de lugar. Junto a Momo estaba una mucama, esta es una mujer de lacio cabello castaño hasta los hombros, de rasgos gentiles, una pequeña sonrisa adorna sus labios y sus ojos están cerrados. Dicha sirvienta estaba a 2 pasos detrás de Momo y tenía sus manos juntas al frente sobre su falda de sirvienta. La belleza de la mujer emocionó un poco a Zero, Ojiro y Kaminari siendo este último quien quizás expresó de más su fascinación por su boba sonrisa. Momo les sonrió suavemente a sus amigos. Les doy la bienvenida a mi hogar, por favor siéntanse como en casa, les dijo casualmente invitándolos a entrar con ella que fue seguida de la mucama. Como si pudiéramos, pensaron todos tensos obligando a sus pies a seguir a la pelinegra. Una vez que entraron a la mansión 2 mayordomos se encargaron de cerrar las grandes puertas mientras que el grupo recién llegado se maravillaba por el lujoso y caro diseño de interior del lugar que para nada se queda atrás en comparación con su fachada externa. Kami por favor guíalos al gran salón, iré a la cocina a buscar el té y los postres que le pedí a Michael, le pidió Momo amablemente a la sirvienta a su lado, que suavemente asintió sin borrar su apacible y pacífica sonrisa. Como desee, Ohou-sama, respondió la recién identificada Kami sin abrir los ojos antes de girarse a ver a los invitados de la señorita. Si son tan amables de seguirme, dijo suavemente la mujer con un gesto humilde antes de comenzar a guiarlos por un pasillo diferente al que Momo tomó. Minutos después ellos se encontraban sentados en una gran mesa del salón, donde ellos 5 estaban todos sentados en una de las puntas de la refinada y cara mesa que aún tenía capacidad de ocupar a 15 personas más. Este lugar es muy elegante, comentó Kaminari con una gota de sudor resbalando de su mejilla mientras mira hacia arriba el lujoso candelabro de oro colgando del techo. Y hay muchos lujos, decía Mina sonriendo asombrada con los ojos iluminados, inspeccionando el sitio donde en cada esquina encontraba algo que valía más que su casa seguramente. Junto a la puerta por donde entraron estaba de pie la mucama Kami, quien permaneció quieta diligentemente vigilando con su imperturbable sonrisa y sus ojos aún cerrados. Que estuviera en silencio viéndolos los incomodó un poco, pero comprendieron que es su trabajo hacerles compañía en lo que Momo viene, aunque Denki específicamente no tenía problemas con su presencia y ya quería presumirle a Mineta al respecto. Me siento un poco fuera de lugar aquí, dijo Ojiro en voz baja sonriendo algo tímido, dado que vino vestido con ropas bastante simples y siente que el propio salón parecía reprocharle su apariencia como si de un insulto hacia su orgullo se tratase. Yo también, confesó Zero igual de cohibido que su amigo mientras juguetea con el lapicero en su mano. Todos habían sacado una libreta y sus útiles para estudiar pues a eso es a lo que vinieron. Yao Momo es increíble, comentó Hiro por lo bajo mirando discretamente a su alrededor, cualquiera pensaría que alguien criado con tales privilegios sería alguien mimado y egoísta, pero su amiga sin duda no cabe en esa descripción, vaya incluso tuvo la bondad de ofrecerse a ayudarles a estudiar. La atención de todos se fijó en la puerta por donde entró Momo, la cual empujaba un elegante carrito de madera en el cual lleva una tetera y varias tazas a juego junto con unos platos de porcelana con bocadillos bastante apetecibles a la vista. La heredera de la adinerada familia les sonrió a sus amigos. ¿Qué pasa, chicos? Preguntó emanando un aura feliz y cálida que rebotaba de su persona y aligeraba cualquier preocupación o inquietud de sus compañeros.
No, nada, respondieron todos sonriendo satisfechos con la agradable sensación que les provoca su contenta amiga. Que fuera ajena a la distinción social y los tratara con tanta hospitalidad era reconfortante para el corazón. Y con eso comenzaron a estudiar. Casa Midoriya son cerca de las 8 p.m., opuesto al frío de afuera el interior del hogar es cálido y de sus ventanas se observa la luz que desde adentro abraza a los habitantes del lugar. Había silencio y calma en las calles dada la falta de personas en las cercanías, mientras que en la sala de estar de Izuku no se podía decir lo mismo. El chico se encontraba sentado en un sillón, en sus piernas estaba sentada Karna en su forma youkai comiendo gustosamente los pequeños dangos coloridos que Nejire le estaba dando a la criaturita con una amplia sonrisa. Mientras que la peliazul alimenta felizmente a la pequeña bola de pelos, en la mesa del comedor Himiko se encontraba estudiando con varios cuadernos y libros dispersos sobre la superficie de madera. Tanto Izuku como Toga vestían con prendas sueltas y cómodas, mientras que Nejire parecía un poco más formal como para andar por la calle. No hacía falta que vinieras a traerle golosinas a Karna, Nejire, le dio Izuku con una tenue sonrisa a Nejire, quien había llegado hace un rato tras salir de su patrullaje con Ryukyu y había traído con ella unos dangos que compartió con todos. Nejire lo observó contenta con sus grandes ojos azules. Lo sé Izuku-kun, pero quería verlos, no pude ir con ustedes a la estación por ir a la agencia de Ryu-chan, respondió ella deseando haberlos acompañado, pero al menos ahora estaba alimentando a Karna y podía pasar el rato con Izuku-kun, eso es lo que importa. Aún así pudiste al menos avisar que vendrías, te hubiera guardado comida, le dijo el chico con calma a su senpai que llegó de improviso unos minutos después de que él terminó de lavar los tratos sucios de la cena. La hija Ado negó sonriente con la cabeza. Gracias, pero comí en la agencia con Ryu-chan, quizás mañana sí pueda probar tu deliciosa comida, y vaya que quiere, la comida de Sukouai es casi la mejor que ha probado en su vida solo ligeramente superada por la del gerente de Paradise, un alimento divino digno de dioses, solo de recordar su cocina le hace agua a la boca. O sea que también planeas venir mañana, el peliverde suspiró contrariado ante la forma en que Nejire tan espontánea como es planea las cosas sobre la marcha sin importar si él tenía cosas que hacer en otro sitio, conste que no le disgusta ese lado de ella, en realidad le gusta, pero al menos querría que no decidiera tan deliberadamente su segunda llegada sin su permiso como dueño de la casa. No tiene nada malo, ¿cierto? Después de todo ya le empiezo a agradar a Karna-chan, decía la senpai peliazul sonriendo contenta, centrando su atención nuevamente en la bola de pelos a la cual le ofreció un pequeño dango azul, uno el cual Karna devoró al tenerlo lo suficientemente cerca de su boquita. ¿Por qué la sobornas con dulces?, se burló Izuku riendo suavemente entre dientes mientras acaricia la cabeza de la criaturita en su regazo, que disfrutó el gesto mientras que seguía masticando el dulce en su boca. Todos los caminos llevan a Roma, respondió Nejire divertida dándole otro dango a Karna para luego levantar su mirada hacia el peliverde. Además como dije también quise verte, Izuku-kun, agregó genuinamente contenta con los ojos cerrados y un rubor sobre sus suaves mejillas. Izuku por un breve momento se quedó en silencio antes de aclararse la garganta. ¿No te guardas nada, dijo un poco tenso recuperándose de ese ataque furtivo, no lo diría pero su corazón dio un brinco cuando Nejire le sonrió así. La peliazul pareció disfrutar su reacción por pequeña que fuera y amplió su sonrisa. ¿Cómo podría? También necesito tu permiso para ser la mamá de Karna-chan, decía ella esta vez con un toque coqueto guiñándole un ojo al chico, ignorando que una vena se hinchó sobre la frente de cierta rubia. El peliverde se cruzó de brazos y una sonrisa burlona se formó en sus labios. ¿No que Uraraka-chan ya ocupa ese puesto? Preguntó entreteniéndose con la mueca tan linda que su senpai estaba haciendo. Claro que no. Aún si Karna-chan la llama así, Ochako-chan no ganó el puesto todavía, declaró Nejire con un adorable mohín y los puños apretados en desafío solo para segundos después sonreír suavemente mientras se inclina hacia su kawaii. Así que, por eso me esforzaré en reclamarlo como mío, el suave y sensual susurro descolocó un poco a Izuku, quien levantó ligeramente una esquina de su sonrisa ante este lado competitivo de Nejire, no puede decir que le disgusta esta iniciativa. Otra vena se hinchó en la frente de Toga y esta golpeó la mesa con una mano. ¿Puedes dejar de coquetear con Izuku-kun frente a mí, Nejire-senpai? Le gritó Himiko enojada dejando el lapicero a un lado mientras mira a su senpai peliazul. Intento concentrarme en estudiar aquí pero no puedo si no paras de intentar robarte a mi hombre. Reclamaba Toga molesta haciendo hincapié en su propiedad sobre Peliverde, quien sabiamente decidió no corregir eso.
Nejire frunció ligeramente el ceño oponiéndose a su kawaii con la misma fiereza. ¿Izuku-kun no es tuyo, Toga-chan?, desafió la chica de tercer año a la rubia mientras se cruza de brazos por debajo de su pecho, inconscientemente resaltando más su delantera. Izuku casi podía ver los rayos de sus miradas encontrándose y sentía un filo ficticio sobre su yugular, eran sus instintos advirtiéndole que era mejor no entrometerse en esa tensión entre ellas. Sin embargo, él nunca ha sido fanático de quedarse al margen en un conflicto que puede al menos evitar, así que con un suspiro le hizo un gesto suave a Karna, quien usando switch luego se encontraba acostada en el sofá, mientras que él se ponía de pie y pasaba junto a Nejire en dirección a Himiko, despreocupadamente ignorando que avivó las llamas del conflicto cuando Toga le sonrió con arrogancia a su senpai que hizo un mohín molesta al ver que él iba con la rubia. Obvio no fue por los mismos motivos que ellas pensaban. El chico le colocó ambas manos en los hombros y la hizo tomar asiento nuevamente en la mesa, él apoyó una mano en el respaldo de la silla y otra sobre la mesa y se inclinó un poco hacia adelante, encontrándose su mirada puesta en el cuaderno en el cual su amiga estaba realizando varios ejercicios que él le colocó. ¿No tienes ninguna pregunta hasta ahora?, le preguntó con paciencia y calma a su amiga mientras verifica lo que ella ha estado avanzando hasta el momento. Himiko tras unos segundos de aturdimiento sacudió la cabeza antes de volver a mirar su cuaderno. No realmente, puedo manejarlo por mi cuenta por el momento, solo debo revisar un par de veces para comprender el procedimiento, decía tranquila señalándole con su lapicero al peliverde los ejercicios que ella ya ha resuelto. En cambio Uraraka-chan parece que lo estaba teniendo un poco difícil cuando le escribí un mensaje hace un rato, agregó con un poco de simpatía por su amiga castaña antes de soltar un suspiro en su nombre. Izuku realmente no tuvo problemas con imaginarse a su amiga antigravedad tener problemas con algunas áreas en específico como sucedió en su grupo de estudio el viernes. ¿Por qué no fue a casa de Momo-chan? Ella encantada le hubiera ayudado, le preguntó a Himiko girándose a verla con un poco de curiosidad. Ella levantó la mirada hacia él. Dijo que tuvo que ayudar en casa, pero que mañana se uniría a los demás en las sesiones de estudio, decía con una sonrisa tranquilizando a Izuku, quien se sintió más aliviado luego de resoplar por lo bajo. Ya veo, murmuró irguiéndose recto con una tenue sonrisa y una mano rascando la zona posterior de su cabeza. Nejire de un momento a otro abrió los ojos y golpeó la palma de su mano con un puño. Oh cierto, se me había olvidado, tengo un mensaje de Tsudaime-san para ti, le decía enfocada a su kawaii peliverde que se giró hacia ella. Al parecer quiere que mañana después del cuarto período vayas al gimnasio Alpa, informó la peliazul con una sonrisa y las manos entrelazadas detrás de su espalda. Supongo que allí es donde quiere que pelee contra Juichiro Kitsawa-senpai, teorizó Izuku tranquilamente con una mano sosteniendo su barbilla. ¿En serio vas a pelear contra él?, le preguntó Himiko a su mejor amigo quien tras unos segundos abandonó sus divagaciones y se encogió de hombros con simpleza. Supongo que lo haré si Kitsawa-senpai está de acuerdo, por mí no hay problemas y puedo comprobar la brecha entre nosotros, respondió con cierto aire de indiferencia mientras se encamina hacia la cocina para servirse un vaso de agua. Pero ya sabes que vas a ganar, dijo la rubia mirando intrigada al chico al igual que Nejire que esperaba comprender el motivo de pelear si ya sabe cuál será el resultado. Izuku salió de la cocina con un vaso en su mano, miró a sus dos amigas confundidas y él sonrió ligeramente. Ganaré, pero el proceso es lo que me interesa, con eso dicho comenzó a verter el líquido esencial a través de su garganta. Toga solo suspiró ante la respuesta de Izuku y se volteó a ver a su senpai. ¿Sabes algo de su Kirk, Nejire-senpai? Le preguntó a la mayor esperando que ella por estar en el mismo año que Kitsawa sabría la naturaleza de su particularidad. Nejire se llevó un dedo a los labios mientras miraba al techo pensativamente durante unos cuantos segundos. Recuerdo que amplificaba su fuerza o algo así, no sé los detalles, respondió vagamente la peliazul de los tres grandes para decepción de la menor de los Toga. Qué raro que no le hayas preguntando, comentó Izuku con un deje de diversión en su voz una vez que terminó de beber su vaso de agua. Jeje, no me llamó la atención, respondió ella aún sonriendo un poco apenada, rascándose una mejilla con un dedo, le habría gustado darle esa información a Izuku para ayudarlo a hacer un plan. Izuku entonces fijó su atención en el sofá donde recién Karna volvió a su apariencia original, quedando la niña de pie sobre el mueble con su cabecita apenas asomada por encima. Otou, llamó Karna al peliverde mientras alza los brazos en su dirección, recordándole algo al mencionado que caminó hacia ella.
Al llegar detrás del sofá la sostuvo por sus axilas y la levantó para cargarla en sus brazos. Cierto, ya va siendo hora del baño, decía sereno mirando a la niña de ojos azules en sus brazos que asintió con estoico semblante. Ante la revelación dos rayos cayeron metafóricamente detrás de ambas chicas presentes, que al momento levantaron las manos enérgicamente. Yo quiero bañarme con Karna-chan. Exclamaron Himiko y Nejire al mismo tiempo, viendo la oportunidad de hacerse más cercanas a la niña solo para después ambas mirarse competitivamente por quien tendría el privilegio. Cuando ambas se giraron hacia la pequeña para que ella decidiera solo recibieron un no, de la tranquila niña de largo cabello negro, resultando en que las dos adolescentes se desinflaran notablemente deprimidas por el rechazo. Izuku sonrió ligeramente viendo esto. Ya la escucharon, dijo dirigiéndose hacia el pasillo con Karna en brazos no sin antes detenerse a ver a su senpai por encima del hombro. Ve a tu casa antes de que se haga más tarde Nejire, dentro de un rato los trenes dejarán de trabajar, decía sonriéndole suavemente a la peliazul, un poco preocupado de que ella se fuera tan tarde a su hogar. Momentos después del pasillo se oyó una puerta abriéndose y de la habitación de Izuku salió un clon ya vestido con un pantalón y una sudadera oscura, el cual llegó a la sala de estar y tranquilamente se ubicó junto a Nejire. Te acompaño, decía el Izuku original con un asentimiento de Izuku II, quien tenía las manos en los bolsillos de la sudadera. Nejire sonrió emocionada ante la idea de estar a solas camino a la estación. Vale, en ese caso buena suerte estudiando Toga-chan, te veo mañana, se despidió la peliazul de Sukouei antes de voltearse hacia la niña en brazos de Izuku. Hasta mañana, Karna-chan, se despidió suavemente sacudiendo una mano, no obteniendo ninguna reacción de Karna, pero eso no la desanimó y se fue hacia la salida junto a Izuku II. Adiós Nejire-senpai, se despidió Himiko con una sonrisa de su senpai antes de que ésta saliera y la puerta principal se cerrara. Luego ella se giró a ver a Izuku quien con un simple gesto de su cabeza le animó con sus estudios para después ingresar al pasillo en dirección al baño. Una vez que Toga oyó como la puerta del baño se cerró, ella con un resoplido relajó los hombros antes de volver a sentarse en la mesa del comedor y continuar haciendo los ejercicios que seguramente van a estar en el examen teórico. No dejaría que nada la distrajera, en definitiva esta vez ella quedaría en el top 5 de los mejores del salón para así reclamar su recompensa a Izuku que dijo que pidiera lo que quisiera, y lo que quiere es algo que está dentro de lo que él puede hacer así que no podría negarse. Con esa motivación fresca en su mente su sonrisa se ensanchó con una emoción notable a la vez que un tenue sonrojo se acentuaba en sus mejillas, ya metafóricamente encendida el lapicero en su mano comenzó a moverse rápidamente para completar los siguientes ejercicios. En definitiva ella entraría en ese top y reclamaría lo que quiere, así es como ella juega. Al día siguiente un pesado suspiro escapó de sus labios mientras se frota la nuca con un estrés oculto a medias, no podía evitarlo, que varios de los estudiantes en los pasillos lo observaran y ni siquiera esperaran a que él se fuera para comenzar a murmurar entre ellos es molesto, bastante molesto en realidad. Consideró seriamente el comenzar a irradiar fear alpa para que del miedo se callaran pero se detuvo a pensar con más calma, no debía recurrir a esos extremos, tampoco desea ser más temido por el cuerpo estudiantil de lo que es ahora, que hubiera un tema del cual todos estaban hablando que lo involucra realmente no es novedad, pero aún así es molesto que toda la santa mañana desde que llegó a Yuei ya varios se encontraban descaradamente hablando sobre él en su presencia. Pensó que al menos encontraría un poco de paz en el baño pero habían dos chicos que prudentemente se alejaron un par de metros de él dándole paso al lavabo para que se refregara la cara con agua, pero aún le fue fácil oír con su audición mejorada de Beast su conversación que como no puede ser de otra forma se trata de él, ¿acaso no podían esperar a que saliera primero del baño? Es decir, realmente no le importa la atención, realmente no le importan los chismes hacia su persona, realmente no le importa si se da el caso de que haya falsos rumores sobre él, sin embargo realmente le irrita cuando todos hablan exactamente de lo mismo, escuchar lo mismo de distintas bocas sin parar durante cada receso lo estresa, los únicos lugares seguros era la clase 1, hay quizás la azotea, aunque no se arriesgaría a ir allí arriba solo para encontrarse a otros estudiantes perturbando su sitio de paz solo para que comenzaran a hablar en torno a él y la noticia que está circulando. Se llevó una mano a la cara y respiró para tranquilizarse y no volver a suspirar, a este ritmo el alma se le saldrá del cuerpo, solo tiene que ser paciente y tolerante lo suficiente hasta que el tema pase al olvido una vez haya concluido el epicentro de esta nueva oleada de atención hacia él.
Aliviado de ver la entrada de su aula a unos metros, se permitió esbozar una pequeña sonrisa mientras apura el paso. No lo pensó dos veces antes de deslizar la puerta hacia un lateral solo para repentinamente verse abordado por varios de sus compañeros que parecían estar esperándolo. ¿Cómo es eso de que vas a pelear con un senpai de tercero, Midoriya? Gritó Kaminari histérico e intrigado, quizás si fuera más alto habría intentado sacudirlo por los hombros ante el claro desconcierto en su persona. Esta vez no pudo reprimir un suspiro estresado, al parecer ya se enteraron, su refugio más seguro acaba de caer, la noticia de que pelearé contra Juichiro Kitsawa Senpai ha llegado a ellos. ¿Cuándo tenías planeado decirnos? Le preguntó Mina desesperada por su respuesta dado que seguro se sentía excluida por no haber sabido nada al respecto. Escuché que Kitsawa Senpai es uno de los más fuertes de tercero, comentó Ojiro un poco preocupado desde la parte de atrás del grupo que lo está rodeando. Cierto, se dice que es tan fuerte que solo Togata Senpai puede derrotarlo, dijo Zero en respuesta con una mirada de solemne reconocimiento al nombrar al que todos los estudiantes de la academia reconoce como el más fuerte. Miró Togata. ¿Y tú planeas pelear contra alguien así? Le gritó Mineta exasperado, de no ser porque gritó no lo habría visto allí al frente suyo por lo bajito que es. Absteniéndose de responder a las continuas preguntas y comentarios de quienes le rodeaban, él por ser más alto observó por encima de sus cabezas en busca de quien les haya dado a ellos esa información, aunque quizás está siendo irracional cuando seguro oyeron de su combate en los pasillos. Fue cuando su mirada se encontró con la de Toga y Uraraka que ambas agacharon las cabezas y desviaron la mirada como si estuviesen arrepentidas y avergonzadas por algo que hicieron, eso por sí solo ya le dio una idea de cómo fue que su clase se enteró de la noticia. Sacudió la cabeza resignándose a su situación actual. No vi necesidad en decirles, solo es una pequeña pelea, nada especial, respondió tranquilo finalmente viendo a sus compañeros que estaban junto a él. Nada especial. ¿Vas a pelear contra quien dicen es el estudiante más fuerte de la clase 3B? Eso es una locura. Exclamaba Denki aún incrédulo con las manos sosteniéndose la cabeza, algunos compartieron su preocupación con unos asentimientos. Tonterías, la voz de la vicepresidenta de la clase llamó la atención del grupo quien se volteó a ver a la heredera Yaoyorozu aproximándose con una expresión compuesta. ¿Acaso olvidaron quién es Izuku-kun? Les preguntó a los presentes con más autoridad en su tono dejándolos sin palabras con las cuales responder. Ciertamente es estúpido que hayan albergado un poco de preocupación por el individuo frente a ellos, después de todo él es Izuku Midoriya, el chico de los muchos quirks, el primer caso público de alguien en posesión de múltiples particularidades diferentes. Quien derrotó al Nomu en Usu salvándolos, quien dominó totalmente el festival deportivo de principio a fin, quien liberó Island en la lucha contra el grupo criminal que asedió la isla. Su invicto presidente demoníaco. Realmente no podían siquiera imaginarlo perdiendo, la sola idea de que esté en el suelo incapaz de continuar es absurda, entonces ¿por qué dudar de él? Su presidente ganaría. Jero, ¿por qué vas a pelear con él, Midoriya-chan? Preguntó Tsuyu con un dedo en su mentón captando la atención del mencionado que se encogió de hombros con indiferencia. Por nada especial, Fugaku Tsudaime Senpai arregló la pelea para decidir quién de nosotros puede pelear contra Mirio, respondió tranquilo llevándose una mano detrás de la cabeza, sin importarle las expresiones de incredulidad más agravadas de sus compañeros. ¿También quieres pelear contra el más fuerte de la escuela? Le cuestionó Shoji a través de uno de sus tentáculos. A lo cual el pecoso solo se encogió de hombros. Curiosidad, tan sencillo y llano como eso, aunque, quizás una pequeña parte de él quería medirse contra quien todos consideran el más fuerte. ¿Estás loco?, decía Minoru perplejo y con la boca abierta como si fuese pez en tierra mientras retrocede unos pasos. Eres muy varonil, Midoriya. Te estaré apoyando. Apoyó Kirishima con su filosa y amigable sonrisa a su amigo mientras aprieta un puño frente a él. Gracias, respondió Izuku con una tenue sonrisa por cortesía antes de caminar a través del grupo en dirección a su asiento. Es en el gimnasio Alpa después del cuarto periodo, ¿cierto? Le preguntó Mina ahora emocionada a los que estaban junto a ella para pedir confirmación del lugar del encuentro, a lo cual un par asintió en respuesta. Definitivamente voy a ir a ver. Exclamó Zero y varios no se quedaron atrás, pues ahora esperaban ansiosos ver cómo su presidente de la clase sorprendía a todos con su inminente victoria. Izuku suspiró cansado una vez estuvo lejos del grupo. Y yo que quería que fuese algo discreto, dijo lamentándose de que las cosas se hayan tornado de esta manera, realmente prefería que la pelea sucediera con bajo perfil.
Lo sentimos, se disculparon Ochako y Miko agachando la cabeza desanimadas, no consideraron que el enfrentamiento sería un secreto y lo comentaron accidentalmente frente a sus amigos, lo cual desencadenó muchas preguntas que se vieron en la necesidad de responder. El peliverde les sonrió suavemente antes de negar con la cabeza. Olvídenlo, la información ha estado circulando desde la mañana. Sudaime-senpai al parecer debe querer público, decía calmado pensando en que fue por su lado que el rumor se esparció. Momo se aproximó y se unió a la conversación. Sudaime-senpai no parece del tipo que se tomaría tantas molestias en hacer cualquier cosa, ¿por qué arregló la pelea? Preguntó intrigada por los motivos que tendría su senpai de tercer año para planear el encuentro. Él no podía responder con certeza a esa pregunta y optó por callar. Eso pueden preguntárselo a Nejire, yo estoy más interesado en qué tan fuerte es realmente Kitsawa-senpai, y una pequeña sonrisa fue abriéndose paso en sus labios, esperando con ligera emoción que tan entretenida será su batalla. Momo, Ochako y Miko suspiraron con leves sonrisas, es bueno verlo al menos un poco emocionado con algo, aunque realmente desearían que fuese por otra cosa aparte de una pelea. Bueno, al fin y al cabo es un chico, no se puede evitar. Gimnasio Gama. El sitio se asemeja a un coliseo romano dada la arena circular con una plataforma en el centro, bien el lugar guarda cierto parecido con el estadio del festival deportivo a excepción del techo cerrado del cual las luces se encontraban brindando la cantidad de iluminación suficiente. El edificio actualmente alberga en sus gradas a una gran cantidad de estudiantes de todos los cursos y años de la academia, no sería exagerado decir que más del 60% del cuerpo estudiantil estaba presente y de no ser por el modelo de asientos estilo coliseo no habría espacio suficiente para todos. En la primera fila de las gradas de una sección se encontraban Ochako, Momo, y Miko y Nejire sentadas con todos sus compañeros de la clase 1, dispersos en los asientos cercanos. Hay más gente aquí de la que esperaba, comentó Uraraka un poco asombrada mirando en varias direcciones lo repleto que se ve el gimnasio Alpa, esta es la primera vez que viene aquí y le sorprende su capacidad para albergar a tantos espectadores. Creo que incluso varios del fondo están haciendo apuestas, decía Miko sonriendo un poco entusiasmada a punto de ponerse de pie para también unirse de no ser porque Momo la sujetó del hombro para impedírselo. Incluso veo otros años y cursos que vinieron también, decía Momo tranquilamente mirando a su alrededor ignorando el puchero de toga a su lado que aún quería apostar por la victoria de Izuku y llevarse el dinero de todos aquellos que piensan que iba a perder. Deben tener muchas ganas de ver la pelea de Izuku-kun, ¿no lo creen? Opinó Nejire con una sonrisa e inclinando ligeramente la cabeza hacia sus amigas, pero no tuvieron tiempo para responder. Por supuesto que sí, después de todo se trata del chico de los muchos quirks contra el demoledor de Yuei, una nueva voz se hizo oír y las cuatro se voltearon a ver como la presidenta de la clase 2, Hinata Kinatsune se acercaba seguida del vicepresidente Udatsu Koukei, quien está convertido en chica de nuevo. La senpai castaña de segundo año con una mirada estricta tomó asiento junto a Udatsu en los dos asientos vacíos junto a las cuatro chicas, de las cuales fueron las de primer año quienes se apartaron un poco preocupadas. Hola Kinatsune-senpai, saludó Ochako a su senpai con una forzada sonrisa, no logrando evitar ocultar lo incómoda que le hace sentir la presencia de la chica que la transformó en chico, una experiencia que ni ella ni las demás querían volver a experimentar. Hinata suspiró antes de girarse a verlas. No hace falta alejarse tanto, es de mala educación, ¿sabían? Les decía a sus kawais que seguían tensas en sus asientos a diferencia de Nejire que permanecía tranquila. Momo intentó relajarse pero fue un intento infructuoso. Disculpe, pero es un poco difícil olvidarlo de la última vez, dijo la Yaoyorozu precavida siendo respaldada por los asentimientos de su Ochako y Miko que opinan igual. La presidenta de 2, sacudió la cabeza mientras se arregla los lentes sobre el puente de la nariz. Ya me disculpé por haberles afectado con mi kirk, fue un accidente, y eso era cierto, su único objetivo en aquel momento era mi dorilla, de un momento a otro sus mejillas se comenzaron a calentar y una sonrisa se dibujó en sus labios. Pero realmente ustedes se veían demasiado guapos como chicos, tan encantadores y lindos, mi corazón está palpitando demasiado decía la seria castaña respirando fuertemente con las manos sosteniendo sus mejillas, cosa inquietó a las cuatro chicas. ¿En serio ella es la presidenta de su clase? Sin embargo no me malentiendan. Las prefiero en sus cuerpos originales, el tamaño de sus pechos, la redondez de sus traseros, su suave piel y su encanto femenino, son completamente mi tipo.
exclamó Hinata con seriedad reflectando luz a través de sus gafas, tomándose con seriedad el asunto mientras que un sonrojo adornaba sus mejillas. Nejire con una sonrisa algo rígida se inclinó hacia adelante para ver a su Kouei con capucha. Lo tienes difícil, ¿no es así, Koukeri-san? Le decía al chico convertido en chica que acostumbra a estar mayormente con Kinatsune y por ende lidiar con su particular personalidad, ejemplo de eso fue su cambio de género constante. La estoica y desliñada chica con capucha suspiró mientras extiende su mano para jalar a Hinata de una mejilla. Disculpen a esta virgen pervertida, no tiene remedio, Gudatsu cansada pidió disculpas por el comportamiento de su representante de clase mientras pellizca su mejilla. Eso es información clasificada, Gudatsu-kun. Se quejaba avergonzada la castaña de lentes con lagrimillas al borde de los ojos, intentando resistirse al agarre de su amigo, lástima que este no tuviera escrúpulos en ponerla en vergüenza frente a Nejire-senpai y sus kouais de primero. La escena fue vista por las chicas que miraban curiosas como Hinata nerviosamente trataba de callar a Gudatsu, realmente no entendían cómo se avergonzaba por eso cuando ella no deja de hacer comentarios pervertidos marca Mineta. Toga dejó el asunto de lado y se centró en aquello que llamó su atención. ¿Por qué llamó a Kiwasa-senpai el demoledor de Yuei? Le preguntó la rubia a su senpai castaña de segundo que logró liberarse del pellizco de Gudatsu y ahora se estaba sobando la mejilla roja. Cierto, ustedes no estuvieron aquí el año pasado, decía Hinata recuperando un poco la compostura antes de arreglarse los lentes. Verán, el anterior festival deportivo tuvo un inconveniente antes de empezar, no todo el público lo sabe ya que la escuela no dio detalles de lo sucedido a la prensa, pero el festival deportivo de segundo año sucedió un día después al cual estaba planeado originalmente, les informó tranquilamente a sus tres kouais que escuchaban atentamente. ¿En serio? No recuerdo una noticia donde dijeran que el festival tuvo inconvenientes, decía Momo un poco escéptica dado que tratándose de un evento tan importante a nivel nacional como lo es el Festival Deportivo de Yuei, resultaría extraño que algo como un retraso no se haya dado a conocer. Seré más clara, por lo que sucedió con el estadio de segundo año, se tuvo que posponer el festival de primero y tercero al día siguiente para no hacer un alboroto, dijo seriamente la castaña de trenza, comprendiendo que fueran escépticas al respecto, ni ella misma se lo podía creer en su momento. ¿Qué sucedió? Le preguntó Ochako intrigada a su senpai de segundo que se acomodó las gafas antes de volver su mirada hacia la arena. Juichiro Kitsawa-senpai fue lo que sucedió, dijo con su tono solemne mientras se cruza de brazos. No sé los detalles, pero sé que Togata-senpai y Kitsawa-senpai fueron al estadio a escondidas para una pelea de práctica que resultó en el suelo dividido en dos y el lamentable estado en el cual fue encontrado el estadio cuando los profesores llegaron tras sentir el temblor, decía con los ojos cerrados recordando aquella tarde de hace poco más de un año. Vaya, dijo Himiko ligeramente sorprendida ante la noticia. La presidenta de prosiguió. Togata-senpai estaba bien pero Kitsawa-senpai estaba inconsciente, desde entonces Togata-senpai comenzó a ser reconocido por todos como el más fuerte de segundo año, aunque creo que todos ignoraron la naturaleza del Kirk de Kitsawa-senpai, relataba con su ceño frunciéndose con la mención de eso último. ¿Y cuál es esa? Momo se atrevió a preguntar interesada en la particularidad del senpai que se enfrentaría a Izuku-kun. Hinata se volteó a verlas con más calma. Ya lo verán, les aseguró antes de volver su mirada hacia la plataforma en medio de la arena donde aún no estaban los combatientes. Uraraka se giró a ver a Nejire quien seguía sonriendo sentada a su lado. ¿Tú sabías todo esto, Nejire-senpai? Le preguntó a la peliazul con curiosidad, recibiendo un asentimiento de la animada chica. Sí, yo fui al estadio junto a Tamaki y los profesores, respondió sonriente la chica de los tres grandes, recordando el suceso como si hubiese sucedido ayer. ¿Y por qué no nos dijiste? Preguntó Toga esta vez, ¿acaso pasó algo tan grave aquel día que no se sentía cómoda hablando de eso? Nejire se mostró confundida y ladeó la cabeza hacia un lado con un dedo sobre su barbilla. No preguntaron, respondió con inocencia y ante eso las tres chicas no objetaron nada, francamente no se les había ocurrido averiguar más de Kitsawa-senpai a través de Nejire que está en su mismo año. De uno de los pasillos que dan a la arena todos observaron a Furaku Tsudaime aparecer, inexpresivo como de costumbre solo caminó y subió los escalones hasta estar sobre la plataforma. Parece que ya va a comenzar. Exclamaba Mina emocionada de pie apoyada sobre el barandal señalándole la arena a Bakugou y Kirishima quienes estaban sentados en los puestos detrás de ella. Tú puedes, Midoriya.
animó Kirishima entusiasmado levantando un brazo en el aire, expresando su apoyo a pesar de que el peliverde todavía no haya llegado a la arena. Katsuki permaneció con las manos en sus bolsillos y con sus filosos ojos granate fijos en la plataforma. Una vez que Fudaku se plantó en medio de la plataforma, se hizo el silencio en todo el gimnasio y a continuación se comenzaron a escuchar pasos de uno de los pasillos que dan a la arena. Todos permanecieron callados con la mirada fija en el túnel del cual salió Juichiro Kitsawa, el presidente de la clase 3B. Es grande y de contextura musculosa, porte intimidante, expresión endurecida, ojos oscuros y rasgados además de su cabello negro peinado hacia atrás. El estudiante de tercer año lleva puesto su uniforme deportivo de la escuela mientras subía las escaleras de su lado para quedar ubicado en un lado de la plataforma. Muchos de los espectadores lo animaron al verlo llegar, después de todo también es popular entre los de segundo año, por supuesto parte de quienes lo animan son los integrantes de la clase 3B que apoyaron fervientemente a su presidente y amigo. Una vez que el ruido acabó, todos enfocaron sus miradas en el túnel opuesto donde se comenzaron a oír bajos y constantes pasos que gradualmente comenzaron a aumentar su volumen. Paso, 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 paso. La espera se estaba haciendo insoportable hasta que finalmente aquella cabellera verde se hizo ver con la aparición de Izuku quien lleva su traje reaper puesto. Allí se encuentra erguido en toda su altura y con un aire relajado a su alrededor, el silencio permaneció aun cuando hizo acto de presencia y este impasible caminaba en dirección a la plataforma. Ahora realmente nadie estaba animando o haciendo ruido, todos simplemente se quedaron sin palabras con la mirada puesta en el presidente de la clase 1A, por fin conscientes gracias a su llegada que lo que están a punto de ver es un enfrentamiento donde participa el chico de los muchos quirks, quien hasta hace poco explotó en las noticias como el salvador de Islandia. En medio de su trayecto hacia la plataforma, el pecoso peliverde giró su cabeza hacia donde estaban sentadas sus amigas, allí sus labios se levantaron formando una pequeña sonrisa antes de guiñarles el ojo y continuar su camino. Las 4 chicas a las cuales les fue dirigido el gesto se sonrojaron en distintos grados en una mezcla de felicidad y nervios que hubiera durado más de no ser porque oyeron a varias chicas del fondo suspirar encantadas mientras que otras chillaban emocionadas, cosa que disgustó a las 4 que se contenían para no gritarles. Eso era para mí. Después no se extrañaron al notar cómo Hinata asentada junto a ella se limpiaba un hilo de sangre que bajaba de su nariz mientras respiraba pesadamente con una sonrisa pervertida. Ella es un caso perdido, no valía la pena siquiera comentar algo al respecto. Izuku subió las escaleras y se ubicó en el lado opuesto de la plataforma de donde estaba Juichiro, se miraron el uno al otro, uno con un semblante centrado mientras que el otro con uno despreocupado. El presidente de la clase 3B contra el de 1A. Fudaku miró primero a Izuku antes de pasar su mirada hacia Juichiro, fue luego de unos cuantos segundos que apartó la mirada. No hay reglas, solo intenten no destruir el gimnasio, dijo cansado el chico de tez morena y cabello morado antes de comenzar a bajar de la plataforma. Juichiro, quien tenía los brazos cruzados, suspiró antes de mirar fijamente a su oponente. Nuevamente lamento que te hayas visto arrastrado a esto, Midoriya Dono, le dijo al peliverde sintiéndose en parte responsable por los inconvenientes que su amigo pudo causarle. No hay problema Kitsawa-senpai, en serio, respondió Izuku haciéndole una seña para que no se comiera la cabeza con eso, al fin y al cabo él aceptó pelear. Comiencen, anunció Fudaku sin emoción el comienzo de la pelea una vez que estuvo a una distancia prudente de la plataforma. Juichiro con el ceño fruncido se puso en posición, separó un poco las piernas y apretó sus puños, causando que los músculos de sus brazos y piernas se tensaran antes de patear el suelo comenzando a correr hacia Izuku. El peliverde con calma extendió una mano hacia adelante y del suelo hizo surgir un grueso muro de hielo con Frost que al momento fue atravesado por un puñetazo del senpai de tercero que siguió en su carrera sin detenerse a pesar de que Izuku creara más muros de hielo en su camino. Con otro puñetazo Juichiro atravesó el último muro, a 2 metros estaba Midoriya esperándolo y sin pensarlo 2 veces lanzó su brazo derecho hacia adelante en dirección a su torso, sin embargo el golpe no conectó pues su cuerpo se movió ligeramente a la izquierda una vez que Izuku usó telequinesis en él, permaneciendo sereno en su sitio una vez que el puño pasó a su lado. En ese intervalo de tiempo en que Juichiro tenía muchas aberturas, un pilar de hielo surgió del suelo y lo golpeó con fuerza en un costado, enviándolo hacia un borde de la plataforma antes de que él rompiera el pilar con un potente golpe de martillo.
Juichiro aterrizó bruscamente arrastrando los pies por el suelo, recuperándose del empuje y el dolor en su costado derecho, pero sin detenerse su cuerpo se prensó más antes de volver al ataque hacia Izuku, quien permanecía tranquilo en su sitio. Pilares de hielo surgieron del suelo para golpear a Juichiro, pero este los enfrentó con sus puños demoledores antes de saltar con un rugido hacia Midoriya, quien permaneció sereno solo para esquivar el golpe hacia su cara al último momento al hacerse a un lado. Aprovechando la oportunidad para conectar su mano al torso de Juichiro y proceder a electrocutarlo con Red Ball, causándole a este un inmenso dolor mientras aprieta los dientes con fuerza. Pero sorprendentemente Juichiro aguantó la gran cantidad de electricidad y encontró la fuerza para volver a dirigirle gancho derecho a Izuku, quien lo bloqueó con su antebrazo solo para ser empujado varios metros hacia atrás por la fuerte tras ese puño. Aún tranquilo observó a Juichiro jadear por el dolor que Red Ball le infringió, entonces extendió su mano derecha en su dirección y sin titubear disparó 3 discos de inmovilice. Juichiro apretó los dientes con fuerza cuando su ceño se frunció y las venas de sus brazos y piernas comenzaban a marcarse sobre su piel del mismo modo que parecía hacerse más grande. Con un gruñido reunió fuerza en una pierna antes de dar un fuerte pisotón que hundió violentamente un cráter del cual se levantaron trozos que se interpusieron en la trayectoria de los discos azules de energía, los cuales al hacer contacto provocaron que los escombros se quedaran congelados en el aire. No obstante, Izuku usó telequinesis para disparar los escombros suspendidos hacia Juichiro, que procedió a destruirlos con rápidos y sucesivos golpes que los hacían añicos. No esperó recibir otra intensa descarga eléctrica de Red Ball, que provenía del otro brazo extendido del peliverde, quien apreció como pese a demostrar dolor el chico de tercer año parecía sobreponerse a ese sufrimiento y en cambio parecía que su masa muscular cada segundo era ligeramente mayor. A ojos de los espectadores en las gradas era indiscutible quién lleva la ventaja en el enfrentamiento. Midoriya no había recibido ni un golpe bien conectado, mientras que Kitsuwa constantemente recibía daño pese a que no se mostrara frenado por eso. Pero quienes ya sabían de la particularidad de Juichiro no se preocuparon y en cambio se acomodaron para disfrutar el espectáculo. El gradual cambio se hizo más evidente a medida que Juichiro recibía más ataques de Red Ball, su cuerpo comenzó a crecer, los músculos de su cuerpo se comprimieron adquiriendo aún más dureza que antes, mientras que venas azules comenzaban a hacerse ver debajo de su piel. «Ya para», gruñó con un tono grave y hostil antes de darle un potente puñetazo al suelo, provocando que el gimnasio temblara y que la plataforma circular se dividiera por la mitad, obligando a Izuku a suspenderse en el aire con flip, para no perder el equilibrio por la sacudida. Izuku, aún con una mirada tranquila, extendió su brazo y de la destruida plataforma comenzaron a emerger raíces vegetales que se sujetaron a las muñecas y cuello del pelinegro, que rugió en respuesta antes de romperlas con facilidad solo para recibir más disparos de rayos carmesís hacia él, que se sentía cada vez más fortalecido mientras gruñía del dolor. Se hubiera movido de no ser porque más y más raíces salían del suelo para sujetar sus muñecas, brazos y cuello. Desde las gradas Ochako miraba la pelea con notable asombro. Entonces el Kirk de Kitsuwa Senpai consiste en superfuerza, comentó la castaña notando la abrumadora fuerza bruta del Senpai que incluso dividió la plataforma de un golpe. No es tan sencillo como eso, fíjense, le dijo Hinata con una pequeña sonrisa para luego todas volver su atención específicamente en Juichiro y en el cambio que estaba sufriendo su cuerpo. La complexión maciza del presidente de 3B y su gran tamaño fue incrementándose hasta el punto en que llegó a los 2 metros de altura, también de su frente comenzaron a brotar 2 cuernos curvados azules que se hacían más notorios entre más se exponía a los rayos rojos. Gruñó guturalmente antes de desgarrar las raíces que los sujetan y dar un fuerte aplauso que despidió una breve pero intensa brisa que empujó un poco a Izuku hacia atrás, liberando a Juichiro de Red Bolt. Sin perder el tiempo este dio un potente salto en el aire dejando un cráter en el suelo, al encontrarse encima de su oponente se preparó para darle un potente golpe martillo solo para ser estampado contra el suelo cuando Izuku le sostuvo del pie y lo lanzó. Hinata se arregló los lentes con seriedad. El Kirk de Kitsuwa Senpai es Oni, entre más daño reciba su cuerpo, se fortalece y comienza a volverse más salvaje en consecuencia. Realmente me extraña que un profesor no haya venido a supervisar el combate dado lo peligroso que se vuelve al perder la cabeza, comentaba la presidenta de segundo año con severidad, viendo en distintos puntos de las gradas en busca de algún profesor. Es algo así como el berserker de Izuku-kun, comentó Momo para sí misma volviendo su atención hacia su senpai de tercer año que se sobrepone a todo el daño que recibió a cambio del poder que obtuvo.
Se preguntó al principio por qué no evitaba los ataques de Izuku-kun cuando tenía la oportunidad y por qué sus ataques cada vez se hacían más fuertes. Ahora sabe que es gracias a su particularidad que transforma el daño recibido en fuerza, que a la vez le hace adquirir una apariencia similar a la de un Oni. Kitsawa aterrizó con un puñetazo hacia donde debía estar Izuku si no se hubiera alejado con un salto. Este seguía disparando constantemente Red Bolt hacia su ahora grande y salvaje senpai que ya ni se inmutaba ante los rayos y destruía sin esfuerzo los pilares de Frost que enviaba hacia él. Izuku hizo una leve mueca al volver a esquivar otro puñetazo de su oponente que cada vez era más rápido y no le daba la oportunidad para mantener distancia. Sinceramente está un poco irritado al verse incapaz de usar Inferno, dado que causaría severas quemaduras más allá de las que Recover Eagle puede curar, aparte del hecho de que no tiene deseos de mostrar mucho de su repertorio de particularidades. Huichiro, quien ahora tenía los ojos en blanco y los colmillos filosos, soltó un rugido sonoro, un punto azul se mostraba en su frente mientras que sus venas azuladas parecían formar tatuajes en su piel. Sí, sin duda estaba preparando un ataque más fuerte que los anteriores. Vaya que una particularidad que transforma el daño en fuerza bruta es conveniente. Sinceramente detenerlo lo utilizaría más que Berserker, que lo insensibiliza del daño y aumenta su fuerza gradualmente a cambio del deterioro de su cordura. Izuku se plantó en el suelo y afiló su mirada al momento en que Huichiro ya estaba preparado para ejecutar su siguiente movimiento. Claro, si el hecho de que su brazo izquierdo parecía palpitar fuera indicio de ello, este es el golpe que casi derrota a Mirio Togata. Un borrón se observó y el suelo se hundió en el lugar donde momentos antes estaba Huichiro, que al siguiente ya se encontraba frente a Izuku con un potente gruñido y su brazo izquierdo recogido para el siguiente impacto. Izuku permaneció quieto y con una mirada endurecida activó aumento de fuerza X3 y One for All Full Cool al 20%. ¡Pam! Flux. El impacto ensordecedor fue acompañado segundos después por una fuerte explosión de humo y corrientes de viento que se alzaron y fueron despedidas hacia afuera. El lugar tembló durante unos segundos, mientras que varios de los espectadores más cercanos se cubrían los ojos de las corrientes provocadas. Al cabo de unos momentos el aire se tranquilizó y el recinto nuevamente quedó en silencio, todos observando atentos y expectantes la cortina de humo que impedía ver el resultado causado por aquel ataque de Huichiro. ¿Midoriya estará bien?, se preguntaba Zero, ligeramente preocupado por su compañero peliverde. Después de todo, ese fue un golpe bastante potente. Bakugou se burló con un gesto indiferente sin apartar la mirada en ningún momento. Como si Deku fuese a perder por eso, dio sin emoción y los ojos entrecerrados. No hay modo en que su rival caiga. La cortina de humo se disipaba por una suave brisa, vislumbrando a los espectadores por el rastro de destrucción que causó Huichiro con su golpe, que habría alcanzado las gradas de no ser porque la arena era lo suficientemente grande. Pero sin duda lo más impactante fue ver a Izuku Midoriya allí, de pie rodeado de rayos verdes y firme en el mismo lugar en el que estaba antes de recibir el puñetazo que ahora está presionado contra su frente. Su mirada firme y endurecida confrontando a la mirada furiosa de Huichiro, que aún presionaba toda su fuerza y peso sobre su puño, que solo causó que una línea de sangre comenzara a caer de la frente de Izuku. El chico de primero aguantó todo el poder del golpe con su frente y no fue empujado en lo absoluto, pese a la fuerza que empleó el gran Oni que seguía presionando contra él. Izuku, con sus filosos y endurecidos ojos, tenía la cabeza levantada para ver la salvaje mirada en blanco de Huichiro. Lo reconoce, ese golpe le habría dolido lo suyo si no hubiera activado Avert Impact y Revert Impact al último momento. El primer deniega la fuerza de un impacto directo y por ende todo el daño producido por él mismo, mientras que el segundo revierte el impacto de un ataque realizado en su contra, redirigiendo el 70% del daño hacia su atacante, quien en ese caso escupió sangre de su boca antes de retroceder unos pasos gruñendo del dolor. Sintiendo como la herida en su frente se regeneraba por Mon, Izuku se permitió relajar su cuerpo mientras sigue mirando fijamente a Huichiro, quien parecía fortalecerse del daño que recibió de su propio ataque, siendo el crecimiento de sus cuernos un indicio de ello a la vez que su tamaño aumentaba un poco más. Suspiró. No le es difícil notarlo a estas alturas de la pelea. Huichiro Kitsawa estaba dando todo de sí, demostrando todo el alcance de su particularidad frente a todos quienes están viendo. Eso le hace recordar la conversación que tuvieron antes de llegar a la arena. Flashback: minutos antes del comienzo de la pelea, Izuku recién llegaba a los vestidores del gimnasio ya vestido con Reaper una vez que presionó el botón de Reborn en el pasillo.
Frente a él se encuentra Juichiro Kitsawa sentado en uno de los banquillos. El senpai pelinegro puso de pie una vez vio al peliverde. El alto y macizo chico se puso frente a Izuku y se inclinó haciendo una reverencia. Midoriya Dono, lamento que Fudaku lo haya hecho participar a esta pelea, se disculpó Juichiro cerrando los ojos apenado por los problemas causados por su amigo y compañero que organizó este encuentro. Izuku sinceramente esperaba algo como esto y trató de tranquilizar al senpai de la clase 3B, quien contrario a su apariencia intimidante realmente parecía una persona modesta y humilde, aparte por algún motivo le agrega el honorífico Dono. No te preocupes senpai, le dijo con una pequeña sonrisa antes de meter sus manos en los bolsillos. Sin embargo no entiendo los motivos de Tsudaime senpai para enfrentarnos, expresó con calma su duda pues solo fue a través de Nejire que se enteró de este supuesto combate, ni siquiera habló con Fudaku Tsudaime directamente para afirmar su participación, por lo tanto solo ha podido especular respecto a sus intenciones. Juichiro se reincorporó y esta vez un semblante triste se hizo notar en él. Fudaku es una persona demasiado amable, se siente culpable por mi derrota ante Togata-san en el festival deportivo de este año, dado que usó su particularidad transgresión en mí durante la prueba previa al torneo, este le permite redirigir el daño que reciben varios individuos a una sola persona, decía seriamente antes de mirar sus dos manos. En aquella ocasión lo usó para minimizar el daño de nuestro equipo y darme más fuerza gracias a mi Kirk y pasamos a la siguiente ronda, pero al pasarse el efecto el daño acumulado se triplica y luego incapacita al objetivo, lo cual fue lo que me sucedió en medio de mi combate contra Togata-san una vez que esquivó mi último golpe, explicó Juichiro sacudiendo la cabeza antes de levantar la mirada. Ya veo, dijo Izuku asintiendo brevemente para que continuara, pues presiente que queda algo allí. El chico de tercero lo miró a los ojos. Realmente no siento ningún arrepentimiento por haber perdido, pero al parecer Fudaku se ha sentido culpable desde entonces hasta el punto en que en su pelea contra Amahiki-san se retiró sin luchar, hizo una mueca mientras aprieta un puño frente a él, juntando su frustración allí. Entonces eso pasó, murmuró reflexivamente para sí mismo llevándose una mano a la barbilla, recordando lo que sabía por parte de otros acerca de los últimos enfrentamientos del Festival Deportivo de tercer año, con esta reciente información ya podía unir las piezas y tener un panorama más completo. Mirio ganó una vez que Kitsawa colapsó a causa del efecto secundario del Kirk de Tsudaime, luego este último se rehusó a pelear contra Amahiki y salió de la arena dándole a este la victoria. Una cadena de eventos que semanas después terminaron por involucrarlo en esta retorcida expiación de Tsudaime por tratar de compensar su error y hacer que todos reconozcan la fuerza de Juichiro Kitsawa, qué mejor forma de hacerlo que verlo salir victorioso contra el chico de los muchos quirks y el estudiante más fuerte de los tres grandes. Por eso tengo una petición egoísta que hacerte Midoriya Dono, Izuku levantó la mirada hacia Juichiro quien ahora lo observa con acero en sus ojos. Por favor pelea contra mí con todo lo que tengas, quizás de esa manera Fudaku deje de castigarse por lo que pasó viéndome dándolo todo y esta vez si pierdo no será su culpa, sino completamente mía, pidió el pelinegro con su rostro endurecido y una convicción movida por la empatía hacia su amigo. Me rehusó, respondió Izuku indiferente con ojos aburridos para incredulidad de Juichiro que francamente no esperaba tal negativa. El peliverde ignoró la perplejidad en su expresión y se irguió en toda su altura, se cruzó de brazos y en sus labios se formó una sonrisa llena de confianza y superioridad que hizo a Juichiro estremecerse. La presión ejercida tras esa sonrisa lo hizo retroceder un paso. Izuku levantó ligeramente el mentón. Oblígame a ir con todo, no consentiré un deseo que no sea respaldado por voluntad, declaró con autoridad y un brillo abrumador detrás de esos orbes verdes. Entonces se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, deteniéndose en la salida antes de girarse a ver por encima del hombro a su senpai de tercer año, a quien llaman el demoledor de Yuei. Demuéstrale a Tsudaime-san que en esta batalla brillarás más que en tu pelea contra Mirio, que no necesita planear un encuentro así para demostrar lo fuerte que en realidad eres, fueron sus palabras más comprensivas acompañadas de una sonrisa menos intensa antes de salir por la puerta al pasillo y dejar solo a Juichiro en los vestidores. El estudiante de tercer año tras unos segundos de verse aturdido miró como sus manos estaban temblando, apenas es perceptible pero lo estaban haciendo, esto no le había pasado desde su pelea contra Togata, la sensación de encontrar a alguien con quien va a pasar un mal rato, la sensación de poder soltarse contra quien seguro lo podía derrotar, la sensación de ardiente expectación cuando entre a esa arena y allí sus puños hablarán por él. Es emoción. Apretó sus dos puños y centró su atención en la puerta por la cual se fue su oponente.
Eso haré, aseguró con una firme determinación en sus endurecidos ojos oscuros. Fin del flashback. Una pequeña sonrisa se hizo paso y apretó los puños, sintiendo el poder heredado inundando su cuerpo al 20% de su capacidad. Supongo que puedo seguirte la corriente, dijo Izuku antes de recortar la distancia que los separa en un momento y conectar un golpe en el abdomen de Juichiro, expulsando el aire de sus pulmones y haciendo que se doble por el dolor. Sujetó su cabeza de los cuernos y la jaló hacia abajo para atinarle un potente rodillazo que resonó antes de enviar a Juichiro despedido en el aire. Cuando este estaba a punto de caer bruscamente contra el piso, Izuku ya se encontraba frente a él para conectar un golpe en su pecho que lo mandó contra una de las paredes de la arena. El gimnasio tembló un poco por el nacimiento del pequeño cráter en el muro del cual el Oni salió gruñendo al cabo de unos segundos, más enojado y con cuernos más prominentes aparte de su aumento de tamaño. Izuku con un poco de emoción se puso en posición y le hizo un gesto al Oni invitándolo a acercarse. Esta provocación enfureció más al gigante de cabello negro desordenado que pateó el suelo y fue rápidamente en contra del peliverde trajeado. Su velocidad fue mucho mayor que antes y en el centro de la destruida plataforma dividida por la mitad el Oni y la entidad se encontraron y se desembocó en un intercambio de golpes que comenzó a sacudir el recinto. Juichiro atacaba pero Izuku evadía seguido de contraataque que solo fortaleció al gigante que con mayor fuerza y velocidad arremetía. Este proceso se repitió y se repitió cada vez aumentando su intensidad y la velocidad de ejecución. Solo existen ellos dos en medio de todo ese encuentro de puños. El gimnasio comenzó a temblar con más intensidad hasta el punto en que los espectadores en las gradas pudieron sentir el choque de cada golpe retumbar en la estructura, una demostración de fuerza que dejó a la gran mayoría sin palabras. Pero en un punto y aparte la clase 1A son otra historia, concretamente los integrantes que fueron testigos de la inmensa fuerza de su presidente no estaban tan sorprendidos como el resto. Después de todo vieron de primera mano cómo él abrumó al Nomu en Ushia así como el grupo que lo acompañó en Island recordaron la intensidad de aquella batalla en la que él salió victorioso contra Wolfram. Lo que ven ahora solo es otra prueba que respalda su idea inicial. Su presidente es fuerte. Yuyu quien estaba sentada en la fila detrás de Nejire y las demás veía el intercambio con sudor en su cara, intimidada por el constante retumbar de los puños encontrándose. Vaya, realmente Midoriya es tan fuerte como decías, Nejire, decía aferrándose a su asiento con fuerza, fijando su atención en Nejire quien está sentada en la fila de adelante con unas kawais de 1A y la clase 2A. Nejire se giró a verle y su sonrisa se amplió. Izuku-kun ni siquiera está yendo en serio, Yuyu-chan, dijo divertida la peliazul con un toque de orgullo que no pasó desapercibido. ¿En serio? Les preguntó la pelinaranja de cabello corto a las amigas de Midoriya que estaban sentadas junto a Nejire, recibiendo como respuesta unos asentimientos tranquilos que solo aumentaron su inquietud. Hinata quien veía el combate se arregló los lentes con una sonrisa tensa. Y yo que incluso lo reté a pelear, nunca habría ganado aún si se convirtió en una chica por mi Kirk, decía rígida con una gota de sudor bajando de su frente, casi se siente sofocada por la intensidad del intercambio. Idiota, dijo Gudatsu estoica, aunque se podía ver que estaba un poco tensa en su asiento. No hacía falta recordármelo, Gudatsu-kun, le dijo la castaña de segundo a su amigo, quien no se dignó a responderle y ambos permanecieron observando la arena. Uraraka por su lado ya estaba un poco acostumbrada a ver a su amigo en acción. Realmente Deku-kun se ve muy genial, y pudo admirar con asombro su rapidez y la sonrisa en su rostro cada que esquiva y contraataca, es bueno que se esté divirtiendo. Gracias, Uraraka-chan, decía Izuku con una pequeña sonrisa sentado en la fila de atrás, recibiendo un asentimiento de la castaña que estaba tan concentrada que no le dio la debida importancia. Al cabo de unos segundos fue que el grupo de chicas, y Gudatsu, procesó la información y en consecuencia surgió una predecible reacción. ¿Qué rayos haces aquí? Gritó Hinata sorprendida girándose para ver cómo detrás de ellas estaba Izuku Midoriya relajado en un asiento que antes estaba vacío con los brazos cruzados y una expresión que delata su disfrute ante sus reacciones. No Talone, murmuró Momo recuperándose tras haber sido tomada por sorpresa por el clon que ahora estaba en la fila detrás de ellas. Izuku 2 con una leve sonrisa hizo un gesto para apaciguar el enojo de Ochako y Miko que le reclamaban el infarto que casi les da. Lo siento, solo quise observar cómo se veía el combate desde aquí, ciertamente es muy parejo, comentó tranquilamente el pecoso clon de rizos verdes fijando su atención en el encuentro que a cada momento se hace más intenso.
Este nivel parece ser suficiente para permitirle a Kitsawa-senpai demostrar su fuerza, esto está bien. Y aún así te tomas la libertad de hablar con nosotras mientras peleas, comentó Himiko mirándolo con una expresión plana con una gota de sudor bajando de su frente. Para ser una pelea pareja él tenía el descaro de ser espectador de su propio combate. No es mi primera vez en el rodeo, se burló Izuku con una media sonrisa cínica antes de encogerse de hombros. Nejire puso sus rodillas sobre el asiento y se apoyó sobre el respaldo para mirar a Izuku con más comodidad. Izuku-kun, te quiero presentar a mi amiga Yuyu-chan. Alegremente ella presentó a la pelinaranja haciendo un gesto hacia ella. Yuyu nerviosamente observó cómo el alto y sereno chico se volteó a verle. Mucho gusto, dijo forzando una sonrisa tras unos segundos de reunir suficiente coraje para hablar, por algún motivo sentía cierta incomodidad al estar justo a su lado. Izuku sonrió ligeramente con los ojos cerrados. Un placer conocerla, Sakurai-senpai, ¿cierto? Preguntó educadamente, preguntando solo por cortesía a pesar de no ser necesaria una confirmación. Los nervios de Yuyu disminuyeron un poco viéndose reemplazados por intriga. ¿Cómo lo sabes? Le preguntó dudando seriamente de que se haya presentado a él antes como para que conociese su apellido. Aparte de Nejire. Él contuvo su diversión al ver a la amiga de Nejire llevarse una mano a la frente avergonzada por su descuido. Me tomé mi tiempo para recordar los nombres de todos los estudiantes de la academia, aunque todavía no he tenido acceso a los registros para saber los quirks de cada uno, así que me veo obligado a obtener esa información de la fuente o a través de terceros, explicó tranquilamente para incredulidad de Yuyu, Hinata y el estoico Budatsu, quienes se sentían algo inquietos al pensar por qué él querría obtener esos datos. Ya le conté acerca de tu quirk, Yuyu-chan. Anunció Nejire despreocupada y contenta con su humor burbujeante de siempre, sacándole un breve suspiro y una sonrisa a Yuyu, quien sacudió la cabeza resignada. Clarividencia, su atención nuevamente se centró en el chico de los muchos quirks, quien ahora le mira con un brillo inquietante en los ojos. Un quirk realmente útil si puede localizar a cualquier persona que se tenga como objetivo. Interesante. Ella se estremeció imperceptiblemente al escuchar sus palabras, porque lo decía como si hablase de un juguete nuevo que le llamó la atención. Se forzó a mantener la compostura y sacudió una mano en un gesto negativo. No es tan conveniente como eso, no puedo saber su ubicación más allá de lo poco que soy capaz de ver, aparte debe haber cierto nivel de conexión con esa persona como para verlo, explicó Yuyu la naturaleza de su particularidad recibiendo solo un zumbido de Midoriya que escuchó atentamente. Deku-kun, ¿no deberías volver a pelear? Le preguntó Uraraka un poco dudosa a su amigo, quien se giró a ver cómo ella junto con Momo, Nejire y Miko señalaban cómo el gimnasio comenzaba a temblar violentamente y varios de los estudiantes ya estaban alejándose hacia las salidas de emergencia prudentemente ante la posibilidad de que el techo colapse. Él asintió perezosamente antes de suspirar. Cierto, el receso pronto va a terminar, dijo mientras se ponía de pie para desaparecer no sin antes sonreírles a sus amigas ligeramente. Vaya, es aún más particular de lo que creía, decía Yuyu con notoria dificultad y una sonrisa tensa, viendo a Nejire y a las amigas de Midoriya, sinceramente le asombra cómo ellas podían actuar con tanta normalidad con alguien tan intimidante por falta de palabra mejor, ella durante cada segundo en su presencia se sentía tan pequeña como una hormiga. Él causa esa impresión en las personas, dijo Toga sonriendo divertida siendo respaldada por Ochako y Nejire que estuvieron de acuerdo con sus respectivas sonrisas. Bueno eso Momo no pudo terminar lo que iba a decir cuando todas se giraron en dirección a la arena de la cual un sonoro impacto destacó por encima de los anteriores. Izuku había golpeado al inmenso Oni de ahora cabello azul en el mentón con un potente uppercut, levantándole la barbilla y por la fuerza se desmayó por un segundo antes de volver en sí y con una creciente furia superó sus límites una vez más, entonces tomó de la corbata del traje al peliverde con la intención de abrumarlo con sus golpes sin dejarlo escapar, cosa que al final no sucedió cuando se dio cuenta de que su mano estaba en una posición que no debería. Titi, quien recién dislocó su mano, lo fulminó con una mirada fría antes de que los rayos de One for All aumentaran de intensidad cuando activó el 40%. Él con brutalidad agarró su rostro con una mano y lo estrelló repetidas veces contra el suelo, luego sin tardanza se elevó en el aire con Flip, mientras el Oni desesperadamente intentaba zafarse del doloroso y mortal agarre en su cabeza.
Al casi encontrarse en el techo del gimnasio dejó de elevarse, Izuku levantó brazo para hacerles ver a Loni, al demoledor de Yue a su merced, como si reclamara la atención de todos en el gran cuerpo de músculo que aún gruñía resistiéndose con todas sus fuerzas. El descenso sucedió y lo siguiente que pasó fue que la estructura y sus cercanías vibraron violentamente antes de que todo quedara en silencio. De entre el polvo del inmenso cráter que abarca casi todo el suelo de la arena, se levantó Izuku, quien se irguió en toda su altura, limpiándose el sucio sobre su traje. Debajo de su pie enterrado en el suelo se encuentra Juichiro, quien seguía procesando el dolor del impacto. Miró con desdén a Loni debajo de su pie mientras se ajusta la corbata. Por favor, abstente de sujetarme así otra vez, no me gusta. La calma en su voz cuando pronunció aquellas palabras envió escalofríos a gran parte del público, quienes inconscientemente ya se encontraban 2 pasos alejados de su anterior ubicación. Mina sonrió un poco nerviosa girándose a ver a sus amigos detrás de ella. Sí, ese es nuestro representante de la clase, decía la peligrosa, no sabiendo si debía sentirse orgullosa de que su presidente fuese alguien tan sumamente aterrador. Un verdadero presidente demoníaco, ¿no les parece? Dijo Kaminari con una rígida sonrisa, rascándose la cabeza con una gota de sudor bajando por su mejilla, recibiendo un torpe asentimiento de Zero, Ojiro y Sato que estaban junto a él. Con unos guturales gruñidos Juichiro comenzaba a fortalecerse tras el daño recibido, pero la fuerza con la que Izuku presionó su pie sobre su pecho lo enterró más en el cráter, viéndose incapaz de levantarse y de quitarse el pie de encima. Es suficiente, el combate acabó, declaró Izuku con un tono uniforme antes de fijar su mirada en Gudatsu, quien estaba en la boca de uno de los pasillos. Este asintió lenta y torpemente como si aún procesara el resultado del encuentro, tratando de entender que lo que veía ante él es la absoluta derrota del demoledor de Yue, quien estaba sometido firmemente debajo del pie del chico de los muchos quirks. Y así oficialmente la pelea terminó con la victoria de Entity sobre Loni. Tras ver este encuentro quedaron 2 cosas grabadas en la mente de los espectadores. 1. Juichiro Kitsawa en cuanto a fuerza bruta sería el más fuerte de la escuela dada su particularidad de aumentar su poder a medida que avance la pelea. 2. Ese nivel de fuerza palidece frente a Izuku Midoriya. Juichiro desactivó su Kirk y lentamente su tamaño fue disminuyendo, así como sus rasgos de Oni iban desapareciendo a medida que su cuerpo volvía a la normalidad, su cabello volvió a ser negro, sus cuernos se encogieron hasta desaparecer, sus ojos oscuros volvieron y sus colmillos se normalizaron. En el cráter en el suelo solo quedaba Juichiro, quien tenía la totalidad de su uniforme deportivo destrozado y hecho jirones. ¿Qué rayos están haciendo aquí? ¿Por qué estuvieron peleando? Los gritos de un exasperado y alterado Present Mic captaron la atención de todos los estudiantes, que vieron al ruidoso profesor llegar a la arena molesto junto a Cementos, quien miraba la escena con seriedad. Casi todos fijaron su atención en Gudatsu, que abrió la boca como si recién recordara algo. Olvidé pedir el permiso para apartar el gimnasio, confesó el inexpresivo moreno de cabello morado con una mano sobándose la nuca. Estaban rompiendo las reglas. Se escuchó el grito de un consternado y sorprendido Lida en las gradas. Izuku puso los ojos en blanco antes de suspirar. Grandioso, el sarcasmo no ayudó para aliviar el dolor en su cabeza. Vaya suerte la suya. Casa Midoriya. Tras lo sucedido en el gimnasio, tanto él como Juichiro y Gudatsu fueron reprendidos por usar el gimnasio sin permiso y se les castigó con limpiar el desastre después de clases mientras Cementos reconstruía el lugar. Realmente durante toda la hora en que estuvieron limpiando los escombros, dado que no le permitieron usar ninguna de sus particularidades, ninguno de ellos 3 hablaron mucho. En realidad, no es que lo necesitaran ya que cada uno tenía un área propia que limpiar. Sin embargo, recuerda las últimas palabras que Juichiro le dijo antes de que los 3 se separaran al salir de la academia. Gracias, Midoriya Dono. Tras decir aquello con una sonrisa, el presidente de la clase 3B se fue junto a Gudatsu en otra dirección, siendo este último quien antes de retirarse inclinó la cabeza con gratitud antes de seguir a su amigo. Izuku en aquel momento solo suspiró con una leve sonrisa antes de dirigirse a la estación de trenes. Y horas después se encuentra aquí, sentado cómodamente en el sofá de su sala de estar leyendo un libro mientras que acostada en su regazo estaba Karna, quien se estaba distrayendo viendo en televisión una entrevista con Midnight y AMT Lady donde ambas comenzaron a discutir y pelearse. Él fue precavido para usar hechores y silenciar las palabras fuertes que ella no puede escuchar a su edad. Izuku-kun, ¿podrías ayudarme con esta parte?
Le preguntó Toga desde la mesa del comedor, encontrándose ella estudiando con varios libros dispersos y su mirada aún fija en el cuaderno que tenía frente a ella. Una mano fue creada en el aire con notalones junto a Himiko. Esta raíz no va aquí y se te olvidó aplicar este teorema antes de aplicar el siguiente procedimiento, decía Izuku tranquilo señalándole los errores que cometió sin pausar la lectura de su libro. Gracias, dijo Himiko concentrada viendo sus errores para luego tomar un borrador y volver a comenzar desde el principio. Izuku bajó un poco su libro y se volteó a ver por encima del hombro a su amiga. ¿No quieres tomar un descanso? Llevas allí poco más de 1 hora y media, le dijo ligeramente preocupado de que se esté exigiendo mucho, estudiar durante períodos tan largos sin descanso solo resulta contraproducente. Ella sonrió mientras volvía a realizar el ejercicio en su cuaderno. No te preocupes, no estoy bloqueada ya que solo tengo que concentrarme en hacer los ejercicios, no es como que no entienda esto, dijo la rubia agradeciendo su preocupación. Además Uraraka-chan, Momo-chan y Mina-chan también están estudiando, Lida-kun y Todoroki-kun están entrenando para los exámenes, no quiero quedarme atrás, agregó con un brillo en sus ojos que Izuku identificó y solo suspiró resignado. En serio no sabe si elogiarla o regañarla, pero al final el consenso es que es bueno que esté tan motivada y sería hipócrita de su parte el detenerla, solo se mantendría al margen y la ayudaría si ella lo requiere. Himiko se detuvo y levantó la mirada de su cuaderno para mirarlo fijamente a los ojos. Aparte que debo quedar entre los primeros 5 del examen teórico como acordamos, dijo eso con una sonrisa más apasionada y vivaz, recordándole el trato que tenían. ¿Ya pensaste en qué vas a pedirme? Preguntó Izuku con una pequeña sonrisa a punto de volver a retomar su lectura. Una cita, respondió Toga casi al instante. ¿Eh? Él levantó una ceja y la vio por el rabilo del ojo. Himiko con un mohín lo señaló acusadoramente. Los vi a Tir y a Momo-chan en su cita en el centro comercial, yo también quiero tener una. Aparte quiero que la nuestra sea 1000 veces mejor. Reclamó infantilmente sacudiendo su mano extendida. Izuku se pellizcó el puente de la nariz. Dame un respiro, ¿no puedes pedir otra cosa? Preguntó esperando otra petición que no fuera una que solo alborotaría las aguas con las demás. Un anillo de compromiso, propuso Toga con una radiante sonrisa. No, respondió él con sequedad, eso sin lugar a dudas causaría una reacción muy fuerte en Momo, Ochako y Nejire si lo vieran. Entonces una cita por el momento, declaró ella con suficiencia antes de volver a centrarse en hacer los ejercicios en su cuaderno. Fou Fou, dijo Karna curiosa levantando su cabecita para ver a Izuku quien estresado tenía una mano sobando su sien, sabiendo que ella no aceptaría nada menos que eso. Karna-chan también puede venir si quiere, propuso Himiko feliz si la linda niña los acompaña, así podrían ir acostumbrándose a salir como una familia. Kyu, chilló la linda criaturita en protesta antes de volver su atención hacia el televisor. Izuku le comenzó a acariciar. No le gusta estar rodeada de muchas personas aún con su caja puesta, le explicó a su amiga antes de que la mirara con más severidad. De cualquier manera no cantes victoria cuando todavía tienes que hacer el examen, una vez que estés en el top 5 podremos hablar de esa cita, decía él volviendo su mirada hacia su libro para continuar su lectura donde la había dejado. Pobre que no considero que sus palabras ya fueron una victoria en sí para Toga quien amplió su sonrisa. Ya lo dijiste. No te vas a retractar. Exclamó feliz y desafiante la rubia con los ojos iluminados antes de aumentar su rendimiento en la resolución de los ejercicios en su cuaderno, como si hubiera recibido una recarga de energía para continuar. Izuku rió entre dientes suavemente antes de continuar leyendo, tendría que pensar en algún lugar al que ir si esa cita se llega a dar. En otro sitio la luz débilmente ilumina en aquellas calles, la higiene difícilmente podía encontrarse en los callejones, las casas estaban descuidadas y los edificios en gran parte abandonados, el silencio se veía constantemente interrumpido por la variedad de individuos dispersos en el área en el cual ningún ciudadano común exploraría a estas horas de la noche. Un individuo camina en una de esas oscuras calles de mala muerte, un joven hombre de alrededor de unos 26 años, quien viste de un traje completamente blanco y porta un sombrero de igual pureza sobre su cabeza, su cabello negro descendía por debajo de sus orejas y un mechón blanco caía sobre su rostro. Sus aburridos e indiferentes ojos morados atravesaban la oscuridad mientras deambula con toda la calma del mundo, como si el peligro que corre en aquella zona peligrosa de mala fama fuese solo ficticio. El hombre trajeado caminó y su apagada mirada se paseaba a su alrededor, notando varias cosas a medida que continuaba su camino.
Vio a un delincuente acorralando a un hombre salariado más pequeño en un callejón, amenazándolo y ocasionalmente golpeándolo para que éste diera todo su dinero. Lo ignoró. Vio a un corpulento ebrio molestando a un par de mujeres que difícilmente podían resistirse al insistente hombre que las sujetaba de los brazos. Lo ignoró. Vio a un grupo sospechoso de personas entrar a un complejo de edificios, quizás con intenciones de robar o quizás hacerle una visita sorpresa a un objetivo. Lo ignoró. Después de todo, nada de eso le importa, nada de eso tiene que ver con él, no sacaría provecho de intervenir en ninguna de esas situaciones. Lo que le pase a la vida de otros no le importa en lo absoluto, lo único que le interesa es su venganza contra un solo individuo. Venganza contra el hombre que le arrebató todo. Sabe su paradero al menos parcialmente, más aún necesita averiguar la postura de su actual contenedor Izuku Midoriya en todo el asunto. Pues por lo que sabe es otra persona similar a él, pero de alguna forma contiene el objetivo de su venganza en su interior. Sus recuerdos desde siempre han sido borrosos, difusos y fragmentados, sin embargo sus sentimientos nunca se desviaron del odio que siente hacia ese hombre, aquel que tanto lo perjudicó a él y lo hizo ser así. De entre todo el desastre que son sus recuerdos del pasado, lo que más recuerda con claridad es a ese hombre mirándolo a través de aquella ventana de laboratorio, a una mujer gentil cuidándole y curiosamente la mención de un nombre que ella dejó salir de sus labios. Se llevó una mano a la cabeza por la punzada de dolor que sintió tras intentar desenredar el complejo desastre de su memoria, aquel nombre que ella dijo está rodeado de estática y un breve pero intenso dolor lo atormenta cada que trata de entenderlo. Al final vuelve al punto de partida, no le interesa nada ni nadie en este mundo, no tiene nada que proteger ahora y nada que perder. Lo único que lo motiva es su odio hacia All for One, que lo hace seguir adelante en su plan de venganza. Sin embargo, admite que un nuevo interés surgió tras conocer a Izuku Midoriya, alguien similar a él que es capaz de manejar múltiples particularidades, alguien con quien siente una rara familiaridad y realmente no sabe el motivo de ello. Desde la primera vez que oyó su nombre, sintió su pecho apretarse y su mente esclarecerse un poco, puede jurar que ha oído su nombre antes. Arf Arf. Su atención se desvió hacia un pequeño perro Shiba Inu que corría descuidadamente para cruzar la calle, el animal no parecía percatarse del gran camión que se acercaba a toda velocidad y amenaza con atropellarlo por su descuido. El joven hombre miraba aburrido la escena cliché, y con ambas manos en sus bolsillos siguió caminando por la acera, alejándose del cachorro que no sería lo suficientemente rápido para esquivar el camión una vez que lo notara. Repentinamente un neumático del camión explotó y en consecuencia el vehículo perdió el control y tras unos momentos de maniobrar donde el perrito estaba fuera de peligro se terminó estrellando violentamente contra una farola que se desfiguró ante el choque. El pequeño animal jadeando contento no fue consciente de su casi viaje a la otra vida ni del estruendo que siguió el choque del camión, solo corrió despreocupadamente una vez que llegó al otro lado de la calle y se perdió de la vista. Esto fue observado de reojo por el misterioso hombre trajeado que arreglándose su sombrero reanudó su camino hacia su escondite. Es una pena que tras las negociaciones con la Yakuza no haya llegado a ningún acuerdo dada la desconfianza de Kaichi Saki, solo se abstuvo de eliminarlos dado que son más útiles en el tablero que afuera de este. Así que vuelve a sus planes iniciales, tiene ciertos individuos que localizar y reclutar para que la Liga de Villanos esté preparada para su siguiente ataque hacia Yuei. Pero aún con todo eso en mente el deseo de hablar con Izuku Midoriya seguía allí, tiene que hacer algo al respecto. Fin del capítulo. Bueno chicos, eso es todo por ahora, trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.